¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Estadio Román Suárez Puerta, donde España se va a enfrentar a Panamá en el penúltimo partido de preparación previa al Mundial, el último en tierras españolas. La semana que viene se enfrentará España a Dinamarca el 5 de julio, también en otro partido para acabar de preparar esa cita mundialista que empezará dentro de 21 días, 22 días para el debut de España frente a Costa Rica, en una convocatoria en la que han vuelto 3 de las 15 que decidieron no ser seleccionables convocables en septiembre del año pasado. ¿Cómo prevés que son las sensaciones previas al partido y qué ambiente crees que pueden tener dentro y fuera del vestuario esta selección española? Sensaciones muy buenas, sobre todo ilusión de poder hacer algo bonito en este Mundial. Sabemos que selecciones importantes como Estados Unidos, Inglaterra tienen bajas de figuras, ¿no? de gente con mucha experiencia. Además, el fútbol femenino poco a poco se va igualando. Yo pienso que España puede dar un paso al frente en este Mundial. Y se enfrentan precisamente hoy a Panamá, una de las debutantes en esa cita mundialista en la que la alegría les invade por conseguir, ¿no?, esa clasificación en la repesca. ¿Qué podemos esperar de una Panamá prácticamente novata en este sentido en citas tan importantes como un Mundial? Sobre todo ilusión, un equipo que participa por primera vez en una Copa Mundial, va a darlo todo, se van a entregar, van a competir muchísimo para, bueno, hacer quedar bien a su país, que es de lo que se trata, ¿no? Hacer sentir orgullosa a tu gente que te está viendo desde casa, y sobre todo un país que no tiene mucha, ¿no?, relevancia a nivel de fútbol femenino. Supongo que hoy lo van a intentar demostrar, hoy van a intentar plantarle cara a España, pero sabemos que va a ser complicadísimo, y el grupo que tienen con Brasil, Francia y Jamaica también le va a costar bastante. Hay varias figuras destacables, las iremos desvelando también. Marta Cox, en este caso también Aldriz Quintero, que es una futbolista que ha militado este año en la primera división española, en el Alhama. ¿Qué podemos esperar de esta figura icónica de Aldriz Quintero en esta selección de Panamá? Una jugadora que te abarca mucho tener el centro del campo, una jugadora box to box, que golpea muy bien con las dos piernas, que también, bueno, estaba tocada, se recupera para este partido. También tenemos a Rosario Vargas del Rayo Vallecano, jugadoras que juegan una de las mejores ligas del mundo, y seguro que aporta mucho a este equipo. Y seguro que van a aportar mucho también los aficionados y aficionadas que han visitado este estadio aquí en Avilés, donde más de 5.000 entradas se han vendido para disfrutar de este partido entre España y Panamá. Roberto Quintana para explicarnos cómo se está viviendo el ambiente aquí en este estadio. Todo tuyo, compañero. Avilés, en este España-Panamá, en el que la selección española presenta muchas novedades, entre ellas principalmente la entrada de Alexia Putellas al 11 titular. Un equipo que además presenta más variaciones, como la entrada de Yana, de Laia Codina, de María Pérez, y también Panamá con novedades. La principal de ellas es la ausencia por lesión de la jugadora de la que estabais hablando, de Rosario Vargas, la del Rayo Vallecano, que nos comentaba hace unas horas en el hotel que tiene una lesión en el cuádriceps, que no va para muy largo, que podrá estar en el Mundial, pero que no va a poder jugar en el partido de hoy. De momento, 19 grados aquí en Avilés, nos respeta la lluvia, esperemos que siga siendo así para disfrutar de este España-Panamá. Ya en la posición de comentaristas, Patricia Campos y yo, para presenciar todo lo que ocurra, lo que acontezca en este España-Panamá. Patricia, recordar que en esta convocatoria que ha lanzado Jorge Vilda ante Panamá se han quedado fuera 6 jugadoras, en este caso Elena Lete, la guardameta de la Real Sociedad, Irene Paredes, Iván Andrés, también Jennifer Hermoso, jugadora del Pachuca, que conoce bastante bien, luego lo desvelaremos, alguna de las futbolistas de Panamá. También ha quedado fuera Mariona Calentey, que retornaba a la selección española después de no ser convocada desde septiembre del año pasado. Y también Salma Parayuelo, ¿te sorprende? Bueno, Ivana tiene una sobrecarga muscular, es normal que no se esfuerce, ¿no?, para que esté jugando en este partido amistoso, y creo pensar que quiere darle opciones, ¿no?, a jugadoras que demuestren un partido oficial internacional, ¿no?, cómo se encuentran, en qué nivel de forma, para contar con ellas, porque sabemos que mañana es la lista definitiva para el Mundial. Sí, se podrá seguir por Teledeporte y RTV Play simultáneamente a partir de las 2 de la tarde. El seleccionador español Jorge Vilda, que cumple hoy el centenario de partidos al frente de esta selección, comparecerá ante los medios después de lanzar esa lista definitiva de 23 jugadoras que serán las que viajarán a las antípodas para disputar ese Mundial, que se celebrará, como decíamos, del 20 de julio al 20 de agosto. Patricia, una Alexia Putellas que, como comentaba nuestro compañero, es la principal novedad en este 11 de España, titular en el partido de hoy, después de esa lesión, esa grave lesión
que la tuvo apartada de los terrenos de juego durante prácticamente un año. Se lesionó en la Eurocopa del año pasado, en julio, prácticamente a escasos días, si no recuerdo mal, prácticamente el día de antes de disputar esa Eurocopa. Quedó fuera del campeonato europeo, igual que Jennifer Hermoso. Mientras vemos el turno de vestuarios, como van saltando las jugadoras tanto de Panamá como de España a este Estadio Román Suárez Puerta en Avilés, de España, decíamos, va a disputar el penúltimo partido previo al Mundial que se va a disputar en Australia y Nueva Zelanda, el último en tierras españolas, aquí en Asturias. Todo preparado para el saludo protocolario, también para escuchar los himnos de ambos conjuntos. Recordemos, Panamá vistiendo hoy de blanco, será una debutante en el Mundial. España vestirá hoy la primera equipación en este partido. Escuchamos el himno nacional de Panamá. Presentadas las notas del himno nacional panameño, vamos a dar paso ahora sí al himno del combinado español. Suárez Puerta, donde también sonará la próxima semana, el 5 de julio, en tierras danesas, donde España se va a enfrentar a Dinamarca. También sonará a partir del 21 de julio en Australia y Nueva Zelanda, presencia de nuestro combinado nacional en la Copa Mundial, la tercera participación en la cita mundialista. Saludo protocolario entre ambos conjuntos. El momento ya de repasar las alineaciones. Comenzamos con España, el 11 presentado por Jorge Vilda, con Misa en portería, laterales para Olga Carmona y Iona Valle, pareja de centrales para Gianna Fernández y Laia Codina. En la sala de máquinas estará María Pérez, la jovencísima del Fútbol Club Barcelona, Irene Guerrero, acompañada en el interior también por Alexia Putellas, la mejor del mundo, que vuelve a ser titular con España. Estará acompañada también en los extremos por Eva Navarro, Marta Cardona, y arriba la ex delantera del Real Madrid, Esther González. Bueno, una Alexia que no juega como titular, ¿no?, desde hace prácticamente un año, cuando se lesionó, ha contado con minutitos con el Barça, ¿no? Sorpresa en este partido. El entrenador verá que tiene un buen estado de forma, que puede competir a este nivel, y nos alegramos muchísimo por ella. Aquí está Irene Guerrero como representante de este combinado español, la capitana, luciendo en el brazalete en el día de hoy. También la llegada de la veterana
Mills como capitana del conjunto panameño. El sorteo de campo, la árbitra principal en el día de hoy será Eleni Antiniou, acompañada en las bandas por las asistentes Georgia Komisopoulou y Zoe Papadopoulou. Son el cuarteto arbitral, también la cuarta árbitra Anastasia Milopoulou, que son georgianas, y aquí el 11 presentado por Nacho Quintana, que ha apostado por Bailey en portería. Laterales para Castillo y Baltrip, una línea defensiva formada por 4 jugadoras. También estarán Espinosa, Pinzón y Jaén. Línea de medios formada por prácticamente 4 futbolistas: Xiandra, Montenegro, Cox, la jugadora del Pachuca y compañera de Jennifer Hermoso, por Mills, la capitana, y liderando la línea ofensiva Carla Riley. ¿Qué te parece este 11, Patricia? Bueno, entiendo que tendrá esa línea continuista. Quintana con ese 5-4-1, estarán cerraditas atrás, intentando sobre todo, ¿no?, que España no penetre por el centro, haciendo ayudas y basculaciones para no sufrir muchísimo y salir a la contra buscando la defensa, la espalda de defensa de España. Roberto Quintana a pie de campo para acompañarnos en los comentarios, también desde lo más próximo, lo más cercano a las áreas técnicas de ambos conjuntos. ¿Qué tal? ¿Cómo se está respirando el ambiente después de los himnos? Pues ahora mismo se están sentando todos los banquillos. De hecho, se ponen de pie y escuchamos el minuto de silencio. Perdón, Alicia. Se va a realizar ahora un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del padre de nuestra futbolista, de Irene Paredes. Este ha sido el minuto de silencio dedicado a la futbolista Irene Paredes de la selección española, y obviamente pues el reconocimiento a su padre, fallecido recientemente, como comentábamos. Mucho ánimo para la jugadora, que hoy ha quedado fuera de convocatoria, mientras todo está previsto para que empiece este encuentro entre España y Panamá. El combinado español ocupando la parte izquierda de sus pantallas, el panameño ocupando la parte derecha, esperando el silbido inicial por parte de la árbitra de la colegiada de hoy que vemos en pantalla, Eleni Antiniou, la griega, y Alexia Putellas en pantalla, algunas de las futbolistas más destacadas de ambos conjuntos, que ven ahora mismo, instantes previos a que suene el silbato inicial. Se escucha gritos de España, España, de los cerca de 5.000 aficionados que se han congregado hoy en este Román Suárez Puerta, donde ya inicia el partido entre ambas selecciones, con la primera posesión para Panamá. Tiene que cortar Laia Codina, va a evitar que ese balón se pierda a una valla pegada a la línea de cal. Salía con todo Marta Cox. Digamos, la dorsal número 10, compañera de Jennifer Hermoso en el Pachuca. Una Jennifer Hermoso que tampoco va a poder disfrutar de minutos en este partido de hoy, al quedar fuera de la convocatoria para hoy. Ese cañito que probaba la panameña. El balón arriba de Jana Fernández, lo intentaba bajar Irene Guerrero. Va a ser posesión para el conjunto dirigido por Nacho Quintana, que juega atrás para ordenarse, para generar jugada. Esta era Pinzón, Espinosa, esta es Castillo. El balón buscando la profundidad de Mills, que se ha perdido por línea de banda. Ahora sí, a servir Alicia, la propia lateral derecho, que estamos viendo que es Castillo con este dorsal número 4. Sí, así es, estamos viendo cómo están intentando conducir la pelota, progresar en campo rival, intentar hacer daño, como decíamos antes, buscando la espalda de los dos centrales. De momento sorprende, ¿no?, la puesta a punto que tiene ahora mismo Panamá en este estadio. Ha encimado Olga Carmona, aprovechándose de esa ventaja cuerpo a cuerpo para que España recupere la posesión. Quien tiene el balón es Laia Codina, que debutó ante Estados Unidos el pasado mes de octubre. Debutó con gol ante la número 1 del mundo y se ha ganado la presencia, al menos en esta prelista, para el Mundial. Mañana, recuerden, a partir de las 2 del mediodía podrán seguir
la rueda de prensa de Jorge Vilda después de anunciar las 23 futbolistas afortunadas que van a disputar esta Copa del Mundo. La recuperación de España, intenta presionar Eva Navarro, se la puede llevar por velocidad de Eva Navarro, tiene que salir Bailey, portera veterana donde las haya, el conjunto panameño, aunque decimos veterana por su gran experiencia, pero no por su edad, porque tiene 22 añitos tan solo. Sí, viene España, recupera tras presión en posiciones de 3/4, haciendo daño cuando la defensa de Panamá está descolgada y aprovechando sobre todo la velocidad de Eva Navarro. Y ahora sí, Alicia, Marta Cardona, la va a recuperar Marta Cox. Ahí está la futbolista del Pachuca, cediendo para Xiandra, la futbolista del Tauro, precisamente del Tauro, un equipo de Panamá que se ha proclamado campeón de la Liga del país y a punto ha estado de ponerse en apuros. Bailey, la guardameta, también precisamente del Tauro, ante la presencia incomodante de las jugadoras más ofensivas de España. Pero vemos cómo intentan sacar la pelota jugada, hacer el campo muy ancho para crear espacios por medio y de momento lo está consiguiendo Panamá. Y Roberto Quintana, que también está acompañándonos, como sabéis, a pie de campo para que nos cuente el ambiente que se está respirando por ahí abajo. Os decía que se han sentado ya todos los miembros, tanto del banquillo español como del banquillo panameño, excepto Jorge Vilda y también Montse Tomé. Por cierto, Jorge Vilda, que cumple 100 partidos como seleccionador. Esta es Bailey, el desplazamiento al lateral izquierdo, donde despejaba el balón Jaén. Otra futbolista más del Tauro, son mayoría las futbolistas de este club panameño las que están siendo titulares hoy frente a España, con prácticamente se podría decir un 11 de gala, Patricia. La verdad es que sí, son jugadoras que un conjunto que bueno tiene algunas veteranas, en concreto están Espinosa, Mills, Córdoba y jugadoras jovencísimas pero con muchísima proyección y jugadoras importantes en la Liga Panameña y como te decía, enfocando el Mundial con muchísima ilusión porque saben que le ha dado mucha expectación en su país y sobre todo con ganas, ¿no?, de dar alegrías a todos sus aficionados. Bueno, y de hecho Panamá viene de jugar en Gibraltar hace apenas unos días, donde venció con una contundente victoria de 7-0, con un hat-trick contundente también se podría decir de Emily Cedeño, suplente en el día de hoy. Sorprende no verla en el 11 titular. Y ojo a ese pase filtradito que intentaba poner Alexia Putellas para Esther González. La tiene de nuevo la mejor del mundo, Alexia. El balón para Olga Carmona. Dentro de Olga Carmona tiene que salir de puños Bailey, despejando el balón Panamá como puede. La primera intentona clara, evidente por parte del combinado dirigido por Jorge Vilda, que por cierto hoy está de celebración y en partidos al frente de la selección. Y aquí veíamos la estirada de la guardameta del Tauro, la llegada, la incursión por parte de banda izquierda de Olga Carmona. Y Alexia está participativa por ese sector izquierdo, cambia el ritmo en el último tercio, se gira, sale de dificultades y progresa siempre dando el balón en ventaja y eso es muy importante para esta selección. Desplazamiento a este costado derecho para Marta Cardona, que mira de bajarla ante la atenta mirada de Jaén, a quien intenta batir en duelo. A ese la va a llevar la futbolista del Atlético de Madrid, que mira de salvar ese balón. Se hacen un lío entre las futbolistas de Panamá, entre Baltrip y Bailey. Finalmente ataja la portera del Tauro. Aquí la acción repetida, Marta Cardona insaciable en busca de ese balón que viene protegido por eso Baltrip. Y ahí en el entresijo de piernas, manos, finalmente el balón acaba en las manos de Bailey, que ya juega arriba. Alexia Putellas toca de cara para Irene Guerrero. Esta es Marta Cardona, la combinación, la triangulación en la medular. Juega atrás a Navalle para ahora sí va a ser su compañera de equipo Laia Codina, después de fichar por el FC Barcelona, procedente del Manchester United. Ahí va Esther pisando área. Esther que intenta sortear rivales. Ha metido la pierna Castillo. Y ese balón que finalmente va a acabar en saque de esquina. Y poco a poco España tocando la pelota, haciendo su juego y llegando, ¿no?, con verticalidad arriba. A servir el córner Irene Guerrero, la futbolista del Atlético de Madrid, que ya planta el balón, capitaneando, como decíamos, la selección en el día de hoy. Jugada ensayada, balón al punto de penalti. ¡Esther! ¡Gol, gol, 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 gol,
poner la cabeza donde no pudo atrapar el balón Bailey. Y es donde Esther hace daño, entrando desde el área pequeña, de fuera para adentro. Sabes que en velocidad es fácil de batir a defensa que están en estático, y qué bonito gol, minuto 6 de partido con muchos goles por delante. Ahí está, minuto 7 de partido. España que se adelanta con ese gol de la futbolista que este año desafortunadamente no ha podido disfrutar de muchos minutos en el Real Madrid, sobre todo en el tramo final de temporada. Esta era Olga Carmona, ha metido la pierna en última instancia Mills, por lo tanto va a ser servicio de banda para el combinado español. Aquí otra toma más de ese testarazo, de ese gol de cabeza que pone la ventaja sobre el marcador. La alegría para la futbolista Esther González, que hace apenas unos días también comentaba en medios de comunicación que se veía preparada mentalmente para jugar en Estados Unidos. Este detalle técnico de Marta Cardona, que ha dejado uno, ha arrancado uno en el público presente aquí en el estadio Román Suárez Puerta. Y vemos a ver cómo se recompondrá Panamá. Está defendiendo con un 5-4-1, en ataque un 4-3-3. Probablemente no se replegarán un poquito más, intentando ser a la contra para no encajar muchos goles básicamente. Y España minuto tras minuto se siente más cómoda. Alexia Putellas jugando antes para Ona Valle, el balón un poquito largo para Marta Cardona, que mira de salvarlo y así lo hace, encarando a su par. Se intenta marchar de Jaén, quien mete la pierna en última instancia para enviar ese balón fuera de banda. Y qué importante la presencia de Alexia, ¿no? Repartiendo juego, acumulando y fijando marca también para luego distribuir, para soltar balón y generar espacios. Sí, como te decía, es importantísima, decisiva en la transición. Y ojo, porque viene María Pérez. Probaba de poner en el centro al punto de penalti. Ahí está de nuevo Alexia, tratando de deshacerse de varias marcas. Se la intenta llevar. Ahí va Alexia, también la ayuda de Marta Cardona. Tiene que obligar a Jaén a enviar ese balón fuera porque no quiere peligro la lateral de Panamá. Y Alexia en todas, tanto por la derecha como por la izquierda. Te decía que es decisiva la transición, también puede caer abajo, recoger la pelota y avanzar. Le da a España la capacidad de salir de situaciones de alta presión, y además de todo esto tiene gol. Esther González para Ona Valle, juega atrás para Alexia, ese balón orientado, se la pone a la zurda. Esta es María Pérez, que pierde el balón, se la va a quedar la capitana panameña y recupera a la perfección Ona Valle. Gritos de Roberto Quintana, que se escuchan desde incluso la posición de comentaristas. Pues sí, porque además muchos ánimos están escuchando también aquí para Esther, que como comentabais va a jugar la temporada que viene en Estados Unidos y ha marcado su gol número 24 con la camiseta de España. Esta Marta Cardona pegada a la línea de cal. Acaba de recibir Esther González, toca de cara para Irene Guerrero. El cambio de orientación, Jana Fernández. Esta es Olga Carmona con espacio para correr. Pone ese balón vertical, buscando a Eva Navarro, que mira de encarar, de batir en duelo a su par. La cede para Olga. Olga, que sigue pensando lo que va a hacer, metió ese balón dentro del área. Irene Guerrero, que probaba ese remate que se estrella en el cuerpo de Esther González. Y hasta 5 jugadoras españolas con la línea defensiva fijándolas de Panamá, 2 centrales intentando evitar cualquier contra, pero España jugando completamente en campo rival. Vamos a cumplir los 11 minutos de partido. La guardameta del Tauro, que obliga a su equipo a cerrarse, a acumular jugadoras en el centro del campo para pelear ese duelo aéreo, a sacar el largo Bailey. Son 11, Alicia, las jugadoras del Tauro en esta selección panameña, el equipo en el que más representación tiene. Así lo decíamos, acúmulo de futbolistas de ese club panameño que ha sido campeón de la Liga Nacional, mientras veíamos la falta sobre Panamá, sobre la futbolista llamada Montenegro. Aquí lo van a ver, la infracción cometida por Alexia Putellas. Una liga de 2017, reciente creación, con 2 torneos, apertura y clausura, y poco a poco haciendo también más grande el fútbol panameño. Va a servir de banda la selección española. Va a ser Olga Carmona la encargada de hacerlo, jugando ya para Jana Fernández. Está para su compañera de equipo en el FC Barcelona, Laia Codina.
presionada, encimada por Riley, se la va a mirar de llevar con velocidad Ona Valle, que sube la banda derecha con ganas de ponerla directa. La apertura al costado derecho para Marta Cardona, que puede poner el centro, así lo hace, que se estrella en el cuerpo de Jaén. Trata de mantener la posesión España. No está siendo fácil porque las futbolistas panameñas sí que es verdad que van a por todas, ¿eh? La reacción tras pérdida es absolutamente brutal. Sí que es cierto que vemos que bueno, es una presión más individual que de forma colectiva, y eso provoca que tengas desajustes, ¿no? Que los puede aprovechar muy bien ahora España. Ona Valle se metía con velocidad y profundidad por el centro, decidió banda derecha a Marta, pero tal vez no con un poquito más de iniciativa meterse hasta dentro porque tenía distancia para hacerlo. Y una Panamá que consiguió meterse en el Mundial, clasificarse para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el mes de febrero. Es la primera vez, como decíamos, que clasifican para la cita mundialista. Venció en el partido decisivo de repesca Paraguay por 1-0 con gol de cabeza de Líñez Cedeño, que no está presente en este 11, pero que esperemos verla en la segunda parte quizá, cuando lo considere el técnico Nacho Quintana. Así pues, jugadoras llenas de ilusión, que de hecho nos las hemos encontrado, ¿no?, en los pasillos del hotel, y están encantadas con vivir esta experiencia, que para ellas también está siendo un sueño, una ilusión muy grande poder jugar y prepararse para ese mundial con equipos de tal categoría como España, quien consideran que es uno de los 4 rivales que van a pelear por esta Copa del Mundo. Sí, tenemos una selección de grandísimas jugadoras que ilusiona, y por qué no este año 2023 hacer cosas bonitas. Falta cometida sobre Alexia Putellas, protagonista durante estos prácticamente 14 minutos de juego en las filas del combinado español. Adelante, compañero. Muy buenas, chicas. Pues no lo va a tener fácil, Panamá en el Mundial, porque el grupo es realmente complicado con Jamaica, Francia y Brasil. Ojo que hay acercamiento de España. Viene Eva Navarro, pone el centro de nuevo buscando a Esther González en el punto de penalti. Trata de recuperar la Alexia Putellas, así lo consigue. La falta que ha señalado la colegiada Eleni, la griega, que ha indicado infracción en esta falta cometida por Espinosa, y que va a ser una buena acción a balón parado para España, ¿eh? Sí, la verdad es que la puede meter muy bien, con grandes rematadoras que tiene España, y por qué no aumentar la ventaja en el marcador. Rebeca Espinosa, que es una de las jugadoras que ha entrado por la lesionada, ¿no?, por Rosario Vargas, uno de los problemas de Panamá. Rosario Vargas, que se pierde el partido del día de hoy por molestias físicas en la rodilla, mientras vemos como Elena Guerrero va a poner ese centro. Caen 2 jugadoras de Panamá. Alexia Putellas se puede marcar, la despeja Bailey, sigue el balón en juego, ahí va Jana Fernández, puede poner el disparo arriba ese remate de la central del FC Barcelona, que probaba el lanzamiento lejano para mirar de batir a Bailey. Viene España intentándolo desde distintas posiciones dentro del área, afuera también, porque no hay una portera que se estira de una manera espectacular, muy vistosa. Esta es Esther tratando de girarse, se la va a llevar Baltrip. Intentaban enviar ese balón a Marta Cox, que la pelea absolutamente todo, la futbolista del Pachuca, que luce el dorsal número 10, y con la selección en la era de Quintana ha jugado 25 partidos, 24 como titular, para que vean un poquito el protagonismo que tiene esta futbolista en el equipo de Panamá. Aquí vemos un 65% de posesión para España, dominio prácticamente absoluto, podríamos decir. Sí, y una de las grandes dudas de todos los equipos que están alrededor del 70% de posesiones, cómo atacar un 5-4-1 con este tipo de atacantes veloces, ¿eh? No hay espacio para filtrar, no eres superior numéricamente por delante del balón en ninguna zona, y es difícil mover el bloque. Ahí está Espinosa, una futbolista que fue titular en la contundente victoria de la selección panameña frente a Gibraltar. Recordemos que disputaron hace apenas unos días ese partido en Gibraltar, donde vencieron por 7-0. La falta en la que se dolía a Eva Navarro, cometida por Natalia Mills, precisamente la futbolista del Alajuelense. Ha ganado pues varios títulos con su club, el torneo de clausura 2021. Y ahora lo comentaremos porque viene España desde el costado izquierdo. Decíamos, ¿no?, que Natalia Mills, vencedora del torneo de clausura 2021, de la Supercopa también en el mismo año, 2022 también torneo de apertura y clausura, y este año ha vencido también el torneo de apertura 2023, mientras
Intentaba marcharse Esther González, pero la colegiada no ha dejado seguir, no ha dejado continuar la acción debido a fuera de juego. Y recordar que Natalia Mix, ex jugadora del Fundación Albacete, del Córdoba y del Pozo Albense. Correcto, 15 goles con su club esta temporada y debutó con el Alajuelense en 2021. Datitos que nos facilita Alan Martínez, un hombre que mira las estadísticas, que se las estudia, que se las mima para tener esta información esencial para todos que vamos comunicando a lo largo del partido. Esta es Laia Codina, la bajaba a la perfección Eva Navarro, ubicada ahora más en este costado derecho. Aquí vemos en imágenes a Misa Rodríguez, guardameta que probablemente no apunta a ser titular, la portera titular durante el Mundial. Sí, hay veces que cuando los extremos no participan en su banda tiendes a cambiarlas para que empiecen de nuevo. Cuando tal vez no pierdes duelos contra tu defensora, es bueno cambiarlas de banda para que vuelvan a concentrarse y tenga delante una rival diferente. Olga Carmona, el pase vertical para Marta Cardona para Alexia. No ha conseguido empalmar bien ese balón que se marcha por arriba del arco, defendido por Bailey. Qué bien, ese pase atrás a la zurda de Alexia y qué bonita jugada. Interesante lo que le estaba pidiendo Jorge Vilda a sus jugadoras, en especial a Irene Guerrero. Pedía que la pelota la sacase María Pérez desde la defensa y que ella, Irene, fuese la que alargara el campo español, la banda por la derecha, y que fuese profunda, vaya. Ahí la tiene de nuevo en las inmediaciones del área Alexia Putellas. Ojo, porque Esther González estaban fuera de juego, pero estaba generando peligro de nuevo en la portería defendida por Bailey para Panamá. Claro, subes a las centrales, al centro del campo un poquito más allá, tienes tus centrocampistas más pegadas a 3/4 y tienes 5 delanteras, que lo que te vienes a fijar defensa y sobre todo a darle más circulación a la pelota. Alexia Putellas, que sin duda está dejando momentos brillantes, ¿no? Encontrando a sus compañeras entre líneas, filtrando esos pasecitos interiores que tanto le gustan, por ejemplo, a Esther González, ¿no? También a Eva Navarro, a Marta Cardona, que por velocidad buscan encontrar siempre la espalda de la defensa. Ahí va de nuevo la 11 de la selección española, Esther González que recorta hacia afuera, el disparo que se marcha desviado por muy poquito, el recorte hacia afuera para acomodársela, para ponérsela a su gusto. Y ese remate que no acaba de encontrar los 3 palos. Irene, ¿no? Que se ofrecía para buscar ese pase de Esther, pero ella como buena delantera no quería hacer la jugada y terminarla. Estaba Espinosa, tratando de llegar a tapar ese disparo de la 9 de España. Sin fortuna para ella. Están siendo una auténtica apisonadora España a nivel ofensivo. Mucha posesión, son partidos que hemos visto muchísimas veces. Es difícil cuando un bloque lo tienes tan bajito y hundido, pues penetrarlo, porque son muchísimas jugadoras, sobre todo intentando cerrar por dentro. Ahora que ya estamos viendo algunos desajustes, a Alexia que inteligentemente... Ojo, el disparo de Marta Cardona, ha tenido que estirarse Belia, ha obligado a la guardameta del Tauro a tratar de intervenir. No le ha hecho falta por muy poquito, porque ese balón iba tomando dirección. No se lo piensan nada las futbolistas de la selección española a la hora de probar suerte. Sí, buscan constantemente a Alexia, que como te decía, se coloca muy bien entre líneas, recibe la pelota, se gira, acelera, y ahí saben la gente delante, Marta, Eva, Esther González, que van a recibir en situación ventajosa, ¿no? Y es donde está haciendo daño España. Además, retrasa un poquito la pelota para que Panamá salga, para que se abra y encontrar más espacios. Continuamente está pidiendo Jorge Vilda precisamente eso, que aparezcan las jugadoras del centro del campo entre líneas y así haya espacios para las bandas. Pues le está saliendo muy bien el plan de partido al seleccionador, que hoy, decíamos, está de cumpleaños, celebra sus 100 partidos al cargo del combinado español. Y además la segunda entrenadora, Montse Tomé, juega en casa porque es asturiana. Y así es, y se contabilizan 67 victorias, 16 empates y 16 derrotas desde que Bielda está al cargo del equipo. Y fíjate, porque el dato es interesante, 283 goles a favor, tan solo 51 en contra. De momento, 2 títulos ganados, en 2017 la Copa Algarve y en 2018 la Copa Chipre. Ahora el siguiente reto es quizá mirar y tratar de superar las eliminatorias en torneos de magnitud. Ahí va Alexia, que la puede bajar. Ese balón a Vaselina para que anote
la futbolista, la mejor del mundo, la del Barça, para celebrar el segundo título gol en este caso de la selección española. Llegado al minuto 22 de partido, Alexia Putellas para seguir aumentando las distancias después de ese pasecito con música de Irene Guerrero. Qué bien se han entendido las dos futbolistas para anotar el segundo tanto, la picadita, la vaselina sobre Bailey. Y de nuevo, ¿no? Como hablamos, se abre el campo, hacen el campo ancho las dos extremos, tanto Eva como Eva, recibe Irene, la mete muy bien por encima para Alexia y la portera no estuvo lista, no salió al momento que debía hacerlo para intentar tapar el posible chu de Alexia, y Alexia con mucha clase y mucho estilo marca el segundo para España y haciendo las cosas muy bien, haciendo campo ancho, moviendo la pelota con velocidad y buscando los espacios entre líneas. Hablamos de las jugadoras interiores, se entendieron entre las dos y bueno, pues Alexia Putellas, perdona, porque va en peligro. Viene Marta Cardona, Esther González que trata de girarse, ese balón que sigue suelto, se lo va a quedar finalmente Bailey ante el intento de rechazarlo de Pinzón. Más atenta, más astuta, más rápida ha estado la guardameta para atrapar ese balón con ambas manos. Qué maravilla que no nos deja España ni respirar, porque hay ocasión tras ocasión. Decía que si hablábamos de los 100 partidos de Bilda al frente de la selección, Alexia cumple 101 y por cierto hace 10 años y un día exactamente que debutó Alexia Putellas con la selección española, un 28 de junio de 2013 ante Dinamarca. Al día siguiente fue a la convocatoria para la Eurocopa de Suecia, así que casi que misma película, 10 años y un día después. Con 19 añitos que tenía. Sí, no hay mejor manera de celebrarlo, ¿no, Patricia? Que anotando tanto en el día de hoy y quizá también celebrando, ¿no?, que se marcha a las antípodas para disfrutar y disputar este Mundial que se va a celebrar del 20 de julio al 20 de agosto. Todo lo desvelaremos mañana. A partir de la 1 se presenta la lista oficial. A las 2 escucharemos las justificaciones, ¿no?, del seleccionador Jorge Vilda de la elección de las 23 afortunadas que estarán presentes en la Copa del Mundo. Y algunos olé, no sé si lo escuchas tú desde ahí, Roberto Quintana, me imagino que incluso mejor que nosotros. Sí, de hecho se está cociendo una ola. Mira que es raro que en el minuto 24 empiecen ya con estos temas, pero está disfrutando la selección y también la afición española. Bueno, recordemos que lleno absoluto, entradas agotadas en este estadio de Avilés para presenciar el último partido de España en tierras españolas, me valga la redundancia, pero es la despedida, ¿no?, del combinado nacional aquí en el país. Gran recibimiento, gran respuesta por parte del aficionado que está Después Alicia disfrutando. jugarán en Dinamarca un amistoso contra la selección danesa y también nos confirmaron ayer que habrá otro pequeño amistoso en Nueva Zelanda. Pues esa es la preparación previa que va a tener España antes de debutar el día 21 de julio ante Costa Rica. Ahí viene la selección española, lo intentaba Olga Carmona poner ese pase atrás. La tiene María Pérez, Alexia para María Pérez, rodeada de rivales, tiene que abrir a banda izquierda. Y está en posición antirreglamentaria Olga Carmona en esta acción. Sí, vemos la defensa de Panamá desajustada, desordenada y muy escalonada, ¿no? Y eso provoca que no realicen bien el juego de fuego y que facilite mucho la labor de las delanteras de España. Aquí vemos la repetición del gol, el pase picadito de Irene Guerrero y la picadita también por parte de Alexia Putellas para batir a la futbolista que tiene el balón ahora, que le va a servir de puerta, en este caso Bailey. El dorsal número 12 es la portera titular por excelencia de esta selección panameña, que debutó el 6 de diciembre de 2017 ante Costa Rica. Una futbolista que fue guante de oro en la CONCACAF 2018 y que, por cierto, en un pasado era jugadora de campo. Si no recuerdo mal haber leído esto, fue centrocampista. O sea, empezó como centrocampista y acabó en la portería. Hay muchos casos, muchos defensas delanteros que luego pasan a medio del campo, muchos delanteros que los hicieron porteros, o sea, historias así chulas hay bastantes. El desplazamiento largo de Laia Codina dejaba recibir un poquito a Alexia Putellas para abrir la banda para Olga Carmona, que con el dorsal número 19, titular en el partido de hoy, y esas incursiones como es habitual por banda izquierda, buscando la profundidad de España, también por el costado derecho con Ona Valle, laterales que suben mucho, que cogen mucha profundidad y que permiten sumar efectivos en ataque.
Claro, pero está tapada, está Marta Cardona por la parte izquierda, que le tapa esa profundidad y encima con 5 defensas ya tienes menos rango, ¿no?, de espacio para subir, así que están intentando hacer ese 2 contra 1 por la banda izquierda y cuando recuperan balón Alexia para que sea la que filtre. De hecho, una Marta Corredera que la comentabas antes, que el 30 de junio, mañana precisamente, se le acaba el contrato con el Real Madrid. Esta es Alexia, abriendo banda para Olga, juega atrás para Jana Fernández. Esta para María Pérez, con calma la selección española, tratando de encontrar espacios, cerrando líneas Panamá con una línea de 5 clara, el dibujo por parte del conjunto de Nacho Quintana, 5 en defensa, 4 en el centro del campo y tan solo Riley con el dorsal número 9 como efectivo en ataque. Olga Carmona pone ese balón. El tercero viene de las botas de Espinosa, que marca ese gol en propia ante la llegada por banda izquierda de España. Se anota en propia meta la futbolista del Sporting San Miguelito. Al final es intentarlo, estresarlas emocionalmente y bueno, cometes fallos, ¿no?, porque es mucho ataque y mentalmente te cansas, te fatigas y cometes este tipo de errores, y jugar sin tocar la pelota todavía cansa más. España tiene el control absoluto del partido, está muy bien a la hora de presionar, de mantenerse concentrada, de ganar todos los duelos y de reducir el caudal ofensivo rival, porque Panamá le está costando muchísimo ganar altura. Y ojo, porque hay problemas físicos para la guardameta de Panamá, que ha quedado tendida sobre el terreno de juego. No sé si quizás son problemas físicos de verdad o es lo que se acostumbra a hacer, ¿no?, esa pequeña pausita para charla táctico-técnica, ¿no?, por parte del combinado panameño, que si las imágenes nos lo permiten, están haciendo una arenga las futbolistas de Panamá. También las españolas, se acercan ambos equipos a sus respectivos banquillos, mientras es asistida la guardameta de Panamá, Jenny Bailey, la del Tauro Fútbol Club, y están recibiendo instrucciones todas las jugadoras españolas, excepto Misa y Olga Carmona, que permanece en el centro del campo. Han saltado las asistencias al terreno de juego. Parece ser que le tratan de mover la rodilla. Esperemos que realmente sea lo que decíamos, ¿no?, una pequeña estrategia por parte de Panamá y que no sufra daños la guardameta panameña, ¿no?, en este caso la portera titular del conjunto de Nacho Quintana, que está dando instrucciones ahora mismo a sus jugadoras, precisamente un técnico mexicano que tiene 36 años y que está al frente de la selección de Panamá desde diciembre de 2020, cuando fue nombrado como seleccionador. Además, ayudó a que el combinado nacional, ¿no?, esté en este próximo mundial. Son 31 partidos oficiales los que lleva al cargo de esta selección, entre partidos oficiales y no oficiales, con 19 victorias, 4 empates y 8 derrotas. Pero sin lugar a dudas, estos son números. Lo que ha llevado es la alegría, la esperanza, ¿no?, y la ambición, el creer en un proyecto por parte de Panamá. Además, también comentar que luchó por la igualdad de condiciones económicas en el país. Así que todo un ejemplo a seguir. A todo esto parece que está recuperada la guardameta de Panamá. Y nosotros, que desde aquí nos alegramos por ella. Esta es Baltrip, jugando para la capitana, para Mills, la jugadora del alajuelense, que cede atrás para ahora sí la recuperada guardameta del Tauro. Ojo que se complica la vida la defensa de Panamá, que bien lo ha solventado ahora Xiandra. Toca para Mills, perseguida por Eva Navarro. Es complicado, no tienen apoyos en el centro del campo, les cuesta mucho progresar y el pase de seguridad atrás se vuelta a empezar y abusan del juego directo, y esos duelos España es ganadora. Tratando de que no salga el balón, la número 4 de Panamá, Castillo, ante la presencia de Olga Carmona, la última futbolista en tocar el balón. Y bueno, vemos las estadísticas otra vez, de nuevo repitiéndose el mismo patrón. Dominio constante de España, con ese 65% que coincide con el porcentaje que habíamos emitido antes, así que todo se mantiene igual, no obstante, con esos 3 goles de más, ¿no?, en el marcador. Cada futbolista de Panamá quiere recuperar la pelota sin observar el entorno, no se bascula ni se cuida la espalda de la que salta, hay mucho desorden ahora mismo.
El último partido de España, recuerden, fue el 11 de abril en Can Misas, en Ibiza, con una victoria por 3-0 con goles de Tera Belleira, Atenea del Castillo y Álvaro Redondo, precisamente 3 futbolistas que hoy no están presentes en este 11 inicial. Imagino que un 11 plagado de dudas, se podría decir, por parte de Bilda, probando algunas futbolistas de las que tenga pues, pequeñas, decíamos, ¿no?, dudas de cara a la lista definitiva que anunciará mañana. Sí, ayer mismo dejó claro que no tenía la lista cerrada, que tenía algún nombre que le bailaba. Exacto, ahí va Marta Cardona, ha metido la cabeza, Pinzón, contundentemente para lanzar el balón fuera y evitar el peligro sobre el área defendida por Bailey. Ahí va de nuevo España, el balón de Alexia, lo corta Espinosa y poco le dura el balón a Panamá. Sin embargo, ahora recupera la selección visitante, la falta de nuevo de Alexia Putellas en la medular y como principal novedad de este 11. Y además que al estar el equipo en campo rival tan compacto, no gastan demasiada energía en recuperar la pelota y eso facilita las cosas porque las jugadoras están muy juntitas, ¿no? Y a la hora de salir Panamá lo tiene muy complicado. Pues fíjate, la futbolista sobre la que Alexia Putellas ha hecho la falta, Carmen Montenegro, era una de las 2 jugadoras de reserva para el premundial. Trabajó duro y convenció al técnico Nacho Quintana para estar presente en la lista definitiva para disputar la Copa del Mundo. Algo que también pues pueden hacer varias de las futbolistas que están pendientes de un hilo hoy, quizá, de demostrar al técnico y de dejar también buenas sensaciones aquí en Asturias, en tierras españolas, donde la selección se va a despedir antes de la disputa de esa Copa del Mundo. Trataba de marcharse Eva Navarro, recupera Panamá, esta es Mills, pegada a la línea de cal, tiene que devolver atrás para Baltrip, la presión de Esther González obliga a enviar ese balón arriba que recupera España. España, que está posicionada muy alta, es Jana quien marca la línea, pero siempre que tiene la posesión procede a pasar la línea divisoria y es la jugadora del FC Barcelona la más atrasada. Ahí ha caído Olga Carmona, la falta cometida por Marta Cox. Decíamos que era, bueno, de hecho sigue siendo compañera de Jennifer Hermoso en el Pachuca. Y bueno, una jugadora indiscutible también en su equipo mexicano, con 36 partidos jugados, 4 goles. La picadita ahora también se la intentaba llegar Eva Navarro y la pena máxima que ha indicado la colegiada será penalti después de esa infracción cometida sobre la futbolista de Murcia, sobre Eva Navarro, futbolista que recientemente pues se proclamó campeona de la Copa de la Reina y aquí en esta acción siendo objeto de falta, objeto de penalti en este caso. Sí, yo mira, Pinzón la pisa claramente, se iba hacia portería, bueno, una ocasión clarísima de gol y bien señalado por la colegiada griega. Pedían que lanzara el penalti Alexia desde la grada, pero Irene ha cogido el balón, la capitana con galones y va a ser ella la encargada de lanzar desde los 11 metros. Pues la sevillana predispuesta a lanzar de ese balón, ese chute desde los 11 metros. Ahí va Irene Guerrero junto al balón, el balón que acaba dentro de las mallas. La capitana que anota el cuarto tanto del partido, llegado al minuto 35 de juego en este partido frente a Panamá, batiendo a la guardameta Bailey. La celebración de la capitana en el día de hoy, erigiéndose como una de las protagonistas en el partido y adivinando la trayectoria del balón, la guardameta del Tauro, en ese balón prácticamente ajustado al palo, dificilísimo de parar para la guardameta de Panamá. Bien tirado, como tú dices, adivinó la trayectoria, pero estaba tan ajustadito que era prácticamente imposible, ¿no?, que la sacara la portera. Es el cuarto gol de Irene Guerrero con la selección española. Ahora hay un corro de Panamá intentando pues conjurarse de cara a lo que queda de encuentro. De momento, victoria sencilla, fácil y trabajada de España, minuto 36, 4-0. Es así es. 36 de partido, resultado abultado frente a una selección que sueña con vivir su primer mundial y lo va a hacer en apenas unas semanas, 21 días para el inicio de ese mundial. Se la intentaba llevar Mills, ha caído al suelo Reilly. Y ahí está Laia Codina, quizá pues, en contra, ¿no?, de esta infracción que ha señalado la colegiada, pero que ha sido castigada por la misma. Y una falta peligrosa para Misa, que está tratando de colocar la barrera formada por Ana Valle y por Eva Navarro.
Y ya va Cox, ¿no?, que es la encargada del balón parado en este equipo, y cuando no está ella es Desiree Salazar, jugadora con buen pie. También está junto a ella Castillo, que mira de desmarcarse. Va a ser finalmente Cox, parece jugada ensayada, ¿no? Ahí va Cox, el balón pasado el punto de penalti, tocaba de cabeza Jana. Y veremos lo que ha señalado. Es posición antirreglamentaria de una de las futbolistas panameñas, para fortuna de las nuestras. Interesante como España no ha caído en el fuera de juego, ha amagado 2 veces, pero la línea estaba bien tirada. Qué bien aguantado la línea, ¿eh? Roberto Quintana, como comentabas, defendiendo prácticamente de 10 esta acción a balón parado. Jana Fernández, la apertura para la incorporación de Olga Carmona, como es habitual en ella, retando a Castillo, se autopase, intentaba poner el centro, le va a caer de nuevo a los pies, tratando de proteger el balón, la cede para Marta Cardona, cae al suelo, la falta señalada por la colegiada, cometida por Carmen Montenegro, futbolista que ven en pantalla. Y a medida que pasan los minutos, más faltas, más frustraciones, más nervios por parte de Panamá, y en España tiene excelentes lanzadoras de falta y son siempre acciones peligrosísimas para ellas. Desde el costado izquierdo va a ser Irene Guerrero la encargada de lanzar esa falta. Por cierto, 7 faltas cometidas, como ven, por parte de Panamá, 4 por parte de España. Aplausos aquí en este estadio Román Suárez Puerta. 3 futbolistas panameñas en la barrera colocada por Bailey. Veremos finalmente si se decanta por el centro, por el chut. Se puede probar ambas cosas, ¿eh? Autora del último tanto del cuarto, desde el punto de penalti, Irene Guerrero. Va a lanzar esta falta desde el costado izquierdo. Jugada ensayada, por eso ahí va. Balón raso para Alexia, que le deja pasar Marta Cardona. Esta es Eva Navarro, pone el balón atrás para Ona Valle. Balón al segundo palo, le cae a Esther. Estaba en posición de fuera de juego. Jugada de estrategia, pantallas, dejan pasar la pelota, lo intentaron, y parecía que tuviera un final feliz. No fue así, pero bueno, está bien, ¿no?, practicar diferentes jugadas para sorprender a las rivales y cuándo hacerlo en esta clase de partidos, ¿no?, donde te puedes permitir el lujo de fallarla. Y si decíamos que España defendía muy bien, que aguantaba muy bien la línea en la acción a balón parado, en ese centro que venía en la última instancia, ¿no? Las panameñas que no han conseguido sacar la línea y que, bueno, por muy justo ha sido, ¿no?, pero Esther estaba en posición antirreglamentaria, pero quizá tendrían que ser más ágiles a la hora de sacar la línea. Ahí va Marta Cardona encarando, la cede para María Pérez, se le echa encima a Montenegro, la recuperación de Panamá que puede salir al contragolpe. Está ahí Ona Valle para evitar el peligro, tiene que jugar de cara para Misa Rodríguez. Es seguridad atrás, dan las futbolistas que ha alineado Jorge Vilda. Y volcando el juego, España por la izquierda, Ona Valle poco participativa, los extremos, ¿no?, cuando se cambian Eva y Marta Cardona, y sobre todo principalmente, ¿no?, por Alexia, que es la encargada de dirigir las operaciones en la parte de arriba de España, y por eso lo vuelcan un poquito más en la izquierda. Esther González, rodeada de hasta 3 rivales, tiene que ceder de cara para Eva Navarro, jugando atrás Ona Valle. Esta es Laia Codina, emparejada con Jana Fernández, quien abre a banda, pase interior para Alexia Putellas. Alexia que se revuelve, que trata de decidir y encontrar la mejor opción, que en este caso quizá no era Irene Guerrero, porque Espinosa le ha robado el esférico, pero es que al final poca idea, ¿no?, tienen ofensiva Panamá. España sí que es verdad que está muy bien colocada a nivel defensivo. España tiene hasta 6 jugadoras en ataque, buscando esa superioridad en la última línea de ellas. Se le ha metido encima Castillo, le ha arrebatado el balón a Alexia, le cae a Irene Guerrero desde la distancia, ha metido la mano, las dos en este caso Beli, para atajar ese balón. Muy vistosa la portera, le encanta tirarse, sí. Lo hace bien, simplemente que bueno, no puede sacarlo todo, ¿no? Y por eso antes se enfadó y le pedía un poquito más de concentración a las suyas. Irene Guerrero, que está presente en prácticamente todas las jugadas, que está liderando esta selección como capitana, pero también a nivel futbolístico, intentando recuperar ahora. Sale bien Panamá ahora, una cosa que digo y sucede lo contrario, ¿no? Bueno, la tocó de primeras, era complicado también esa combinación, y sobre todo porque las marcas de España están muy encima. Y mientras tanto, Jorge Vilda está dando instrucciones a Maite Oroz y a Alba Redondo, haciéndoles ver pues dónde tendrían que colocarse en caso de salir en la segunda mitad.
Un Alba Redondo que, recordemos, se anotó un tanto en el último partido que disputó España en Can Misas. Juana Valle, esta es María Pérez, con espacio para ceder ese balón a Jana Fernández. De nuevo la incursión de Olga Carmona, la deja pasar España, ese balón despejado por la capitana de Panamá, por Mills. Y date cuenta de nuevo que los dominios de Jana Fernández. Jana es la que está distribuyendo, ¿no? Haciendo de centrocampista en esta España, volcada España completamente en campo rival para intentar, y que son 5 defensas, poner más número nosotras y, bueno, mediante apoyos y combinaciones, algún desmarque, ruptura. Cardona, ese balón lo puede aprovechar Eva Navarro, llegando desde segunda línea. En el segundo palo remata prácticamente sola la 15 de España para anotar el quinto minuto, 42 de partido. La fiesta en el estadio Román Suárez Puerta es espectacular. Lo que le faltaba a la portera, estamos hablando de ella, de lo valiente que es, ¿no? De que cómo busca siempre atajar la pelota en lugar de despejarla, y en esta ocasión, bueno, error de la portera. La despista, pero yo que su central, y Eva Navarro sin ninguna complicación la mete dentro, ¿no? 1 minuto ya 42 de juego y fíjate el resultado que vamos. Jugada de izquierda a derecha, gol de Eva Navarro. Están calentando ya definitivamente Alba Redondo y Maite Oroz, así que deducimos que van a ser de la partida esta segunda mitad. Y lo importante que es el acompañar la jugada, en no dar un balón por vencido. Ahí está el premio, la recompensa para la futbolista del Atlético de Madrid. Queda prácticamente 1 minuto y medio de juego en esta primera parte, más lo que considere aportar, si es que lo considera, después del parón que ha habido por Bailey, atendida la guardameta. Así que veremos qué nos depara en esta primera parte, lo que resta. La deja pasar Alexia, viene Marta Cardona, costado izquierdo, alza la cabeza, va a mirar de encontrar ese pase atrás. Esther González, minuto 44, llega el sexto de la número 9 de la delantera por excelencia de la selección española. Qué bien lo hace, por eso a veces hablamos de que Esther tiene que estar dentro del área, que es donde hace daño. Se mete, despista la defensa, que está muy hundida, sale un poquito, recibe y date cuenta cómo gira el tobillo para elegir la pelota. Bonito gol de Esther. Doblete de Esther González, el número 25, el tanto número 25 con la selección española. Marca la exjugadora del Real Madrid, porque ya ha anunciado que se marcha. La triangulación de España en pocos metros. El pase atrás que ha visto a la perfección Marta Cardona, y cómo ha venido a recibir, echándose esos pasitos, ¿no?, atrás para encontrar esa línea de pase. Esther González, que le ha posibilitado para anotar ese segundo tanto en el día de hoy. Se hunde muchísimo la defensa de Panamá, también están cansadas físicamente y anímicamente, y eso produce, ¿no?, que siempre puedan entrar jugadoras de segunda línea. En este caso Esther, dando un pasito atrás, se ha quedado completamente sola para recibir. Viene con ganas de más, con hambre, con ambición España en tierras asturianas. Ha perdido el balón Eva Navarro, va a servir de banda Jaén, la futbolista otra más del Tauro, de apenas 20 años, una selección que se erige, ¿no?, como una de las más jóvenes, pero también combinando, ¿no?, jugadoras con experiencia como Natalia Mills, Parisa Córdoba, Sasha Fábrega. Mientras vemos cómo las futbolistas se dirigen al túnel de vestuarios. Así lo ha encargado Eleni Antienou, la árbitra principal en el día de hoy, después de este 6-0, dominio absoluto por parte de la selección española frente a Panamá, que poco resultado ha generado, poco peligro sobre la portería de Misa. Sí, una subida de España total, presión colectiva fantástica, vigilancias defensivas en campo rival constantes, ataque fluido y una interpretación perfecta de los distintos momentos. Es decir, Panamá no ha tenido opciones en ningún momento, no ha cogido altura, no ha sabido sacar la pelota, descolocadas defensivamente y sobre todo no ganadoras de oro, y eso propicia que España siempre consiga recuperar la pelota. Y mientras todas las jugadoras de España ya están en el túnel de vestuarios, las de Panamá en mitad del estadio, una arenga, pues sin el entrenador, pero entre las propias jugadoras, supongo que para dar la cara en esta segunda parte e intentar mejorar la imagen de Panamá. Mucho que hablar las de Panamá y mucho que celebrar las de España después de este 6-0. Nosotros nos vamos a marchar, vamos a hacer una breve pausa en este descanso. Enseguida volvemos para explicar todo lo que suceda en los próximos 45 minutos. Hasta ahora.
Estamos de vuelta en el estadio Román Suárez Puerto, donde vemos calentar a varios futbolistas del combinado español, también del conjunto panameño, después de una primera parte, de unos primeros 45 minutos que han dejado el resultado tal y como ven en pantalla con este 6-0. Doblete de Esther González, gol de Alexia Putellas, el primero con la selección española después de esa grave lesión de ligamentos cruzados que sufrió el pasado mes de julio del año pasado. También gol de Irene Guerrero, Eva Navarro y un tanto en propia puerta por parte de Espinosa. Patricia Campos, lo ven aquí en el gráfico, 62% de posesión por parte de España frente a Panamá, dominio absoluto. Y aquí los goles de España en la primera parte, ese tanto proviniendo de banda izquierda que anotaba Esther González. El segundo tanto, la picadita que van a ver ahora de Irene Guerrero para Alexia Putellas. Ese golazo que denotaba la superioridad de España frente a una Panamá que tú decías, ¿no?, que estaba muy hundida atrás. Bueno, a medida que ves que tiene el control del juego España, que bueno, que hace el campo ancho, que le da velocidad, que gira el juego, que te crea ventajas sobre todo entre líneas, ¿no?, centrales y mediocampistas. Ahí se clava sobre todo Alexia, que confía mucho, que la están haciendo muy partícipe y demuestra su calidad, y que además complicado mentalmente también te frustra, ¿no?, de encajar tantísimos goles en tan pocos minutos, y a partir de ahí desesperadas, ¿no? Panamá, como te decía, descolocadas en defensa, muy escalonadas, propicia que no puedas hacer el fuera de juego, y sobre todo Alexia, ¿no?, que tanto por la derecha como sobre todo por la izquierda es la que un poco lleva, ¿no?, el mando de las operaciones delante de España. Y destacar esa acción, el perseguir el balón hasta última instancia por parte de Eva Navarro, que ha sido un auténtico puñal por banda derecha, y una Esther González que está de dulce, que viene de recuperar, bueno, está recuperando de hecho en este partido sensaciones después de un año complicado con el Real Madrid. Sí, ella se siente muy cómoda en la selección, se siente importante, y date cuenta que, bueno, cuando está dentro del área no mira, compañeras, y intenta hacer sus goles, y bueno, le coges confianza, ¿no?, cuando es delantera y empiezas a marcar. Pues, saltado. Uy, dime, Alicia, Roberto. va a ser precisamente una de las sustituidas Esther, la otra Irene Guerrero. Esther no jugará en la segunda parte. Entran las dos jugadoras de las que hablábamos en la primera, Maite Oroz y Alba Redondo. Pues Alba Redondo, que posiblemente no, seguro ocupará la línea más ofensiva, ¿no?, erigiéndose como la 9 de este combinado español, y Maite Oroz ocupando la posición de centrocampista, la posición que estaba ahora ocupando, ¿no?, Irene Guerrero. Sí, Maite Oroz es una media punta con mucha visión de juego, que va a intentar filtrar pases, sobre todo delante, acompañar a Alexia como interior, y bueno, es la que da magia a este Real Madrid también en la Liga Española, por lo tanto pienso que va a aportar mucho a esta selección en segunda parte. También ha entrado Salazar por parte de la selección panameña, se ha marchado Espinosa, más jugadoras ahora de la selección española para el calentamiento. Suponemos que habrá muchas variaciones en esta segunda parte por parte de los dos equipos. Por cierto, ha entrado la máxima goleadora de la Liga F, Alba Redondo, se ha marchado la segunda máxima goleadora, Esther. Y ojo con Salazar, es una jugadora que tiene un gran golpeo desde fuera del área, ya lo demostró delante de Gibraltar, y es una jugadora que cuando marca siempre son golazos. Ahí viene España, el primer ataque en la segunda parte. María Pérez jugando para Jana Fernández, que cambia la orientación del juego, banda izquierda. Olga Carmona ante la presencia de Mills, la capitana, que aguanta el pase para Alexia Putellas, le roba la cartera. El número 4 Castillo intentaba recuperar el balón Olga Carmona, y ese servicio de banda que ha forzado España. Y date cuenta por la izquierda buscando ese 3 contra 2 con Alexia, Olga y Marca, ¿no?, provocando que bascule la defensa, incluso sobre basculan a veces, no generando muchos espacios en la línea defensiva. Esta es Jana, la apertura, este costado izquierdo. Olga Carmona cogiendo profundidad, poniendo ese balón al punto de penalti. Rechaza Panamá, la recoge Laia Codina. A Maite Oroz con el dorsal número 29, el balón al punto de penalti. Esa mano que tiene que sacar Bailey. El remate de cabeza que por muy poco no ha sido el séptimo para España. Protagonismo absoluto por parte de Bailey bajo palos. Aquí ese centro lateral buscando la cabeza de Alba Redondo, que por algo es la máxima goleadora de la liga. Buen centro, buen remate, eso que estaba muy encima de la defensa, y saca esa mano derecha, reculando hacia atrás, que era complicadísimo, y evita otro gol para Panamá.
y en la línea de gol, salvando ese séptimo tanto que podría haber sido para la selección española. Prácticamente disputados 2 minutos de juego y ojo, la pérdida de Panamá. Alexia Putellas tiene espacio para pensar, se le echa encima Cobb, ese balón que despeja Panamá, la intenta bajar Jana Fernández, juega para Laia Codina, intentando organizar de nuevo el combinado español en el ataque. Esta es Eva Navarro, pone la directa, cede el balón a Ona Valle, tocando con tranquilidad de derecha a izquierda el combinado español. Llegada a la línea de Calabra, Marta Cardona recorta hacia adentro buscando asociarse. Laia Codina para Alexia Putellas, le gana bien la posición Castillo y ojo porque la puede perder la futbolista del Tauro ante la presencia de Marta Cardona y la falta cometida por la jugadora del Atlético de Madrid. Y qué bien Codina, cómo levanta la cabeza, ve la posición de la compañera y mete ese pase filtradísimo, peligrosísimo para las nuestras. Y la infracción cometida por Marta Cardona, insaciable esta futbolista y encimando a cualquier jugadora que tenga balón. España está asfixiando a Panamá con una presión muy alta. Es que cuando estás tan hundida es muy difícil salir a la contra o tienes que recorrer muchísimos metros y aparte España, como decíamos, está jugando con Hanna, ¿no? de centrocampista, que es la que distribuye junto con Laia Codina y tiene estas 6 jugadoras en la línea defensiva de Panamá y eso produce que hagas el campo ancho. Si le das velocidad enseguida puedes conseguir eso que bascule el equipo, mandarla a otra parte para buscar ese 1 contra 1 que te genere ocasiones. La había perdido Eva Navarro con razón porque habían cometido falta sobre ella. Tenemos en pantalla dorsal número 6, recién incorporada al terreno de juego, de Isiré Salazar, futbolista también, otra vez más, del Tauro panameño. Ahí va Alexia en las inmediaciones del área, la cede para Marta Cardona. Se pase que intentaba hacerle llegar a Alba Redonda, ha quedado demasiado corto, la vuelve a recuperar España. Olga Carmona, el recorte hacia afuera, intentaba probar el disparo desde lejos. No ha señalado falta la colegiada griega, este balón que echa fuera Jaén con el dorsal número 2. Claro, se mete por fuera Alexia y Cardona y Olga aprovecha, no interioriza, hace diagonales que tanto le gusta, además sabiendo, ¿no?, el golpeo que tiene tan bueno desde fuera del área. La Codina para Maite Oroz, acostumbrada a verla con el dorsal número 8 y el 29 nos sorprende. Lo veremos a ver si está en la lista definitiva que anunciará mañana Jorge Vilda y con qué dorsal. Ese balón al área, atrapa sin problemas la guardameta Bailey. Ella juega en corto. Salida de balón de Panamá. Presionando arriba a las futbolistas de España. Con dificultades para sacar el balón jugado Baltrip. Comete falta Alexia sobre la futbolista, en este caso Pinzón. Y hay que alabar que a pesar del resultado, a pesar de que les cuesta muchísimo ganar altura, siguen intentando sacar la pelota jugada desde atrás. Declaración de intenciones quizá, ¿no?, de cara al Mundial, no dejar de creer en su estilo de juego, en su forma de jugar y en, bueno, un poquito la formación, ¿no?, que presenta Quintana, Nacho Quintana, el técnico de Panamá. Recupera Alexia, accede para Maite Oroz. La falta señalada para el combinado español y una futbolista, Roberto Quintana, tendida sobre el terreno de juego. Sí, es Carmen Montenegro la que está tendida. Por cierto, en la primera parte con la lesión de la portera, que al final pudo recuperarse, nos preguntaban por redes sociales qué pasaría en caso de que hubiera una lesión después de que la lista de las 23 españolas fuera dada mañana. Pues podría haber una sustitución. El 11 de julio es el día en el que la lista debe ser definitiva. Pues duda resuelta por parte de nuestro comentarista a pie de campo, mientras tienen que saltar las asistencias para conocer el estado de la futbolista de Panamá. Atenta la mirada desde la banda de Nacho Quintana, un entrenador que también tiene experiencia como asistente en la selección femenina de Nicaragua. Ahora al frente de esta selección, como comentábamos, desde diciembre de 2020. Y con mucha ilusión, también llevando a Panamá su primera participación en el Mundial, haciendo las cosas lo mejor que pueden. Es cierto, como decía Roberto, que era un grupo complicadísimo, con Francia, y con Brasil, y con Jamaica, que son muy potentes físicamente y saben, ¿no?, de sus esperanzas, pero sobre todo con mucha ilusión.
Roberto Quintana, también algunas futbolistas de España, en concreto 3 calentando en la banda. Sí, son Zornoza, Fiamma y Rocío Gálvez, que yo creo que cuando se acerque el minuto ese mágico, el 60, parece que van a entrar. Había instrucciones dentro del campo y aplausos ahora para la jugadora de Panamá en la grada, bueno, pues animando a la panameña a que se recupere. Y está saliendo del terreno de juego. Recuerden que cualquier jugadora de campo que no sea portera, tras ser asistida por parte de su cuerpo técnico, tiene que salir del terreno de juego hasta que la colegiada principal le indique la vuelta al campo. Esta es Olga Carmona buscando a Marta, presionada por la capitana panameña, por Mills, una futbolista con experiencia, veterana, apodada la Capi por sus compañeras de equipo, y no es para menos, con 30 años y con todo el bagaje que tiene esta futbolista, que en el año 2022 tuvo un año convulso debido a lesiones. Ahora ha salido bien Panamá, intentando buscar Castillo a Marta Cox, probablemente la futbolista más desequilibrante de esta selección de Panamá, y destaco la ausencia en este 11 inicial de Riley Turner, que es futbolista del Washington Spirit. De hecho, fue escogida en la tercera ronda del draft de la NWSL y debutó en mayo con el equipo que milita en la primera división de Estados Unidos, una de las mejores, si no la mejor liga del mundo. El centro que lo probaba de poner Eva Navarro, intentaba recoger a Alexia Putellas, la recupera Marta Cardona para que juegue, para que se revuelva Olga Carmona, Joayana para Laia Codina, la diagonal, que la baja a la perfección Marta Cardona, futbolista del Atlético de Madrid. Va a recuperar Xiandra, la deja de cara para Mills, que se puede hacer un lío, protege ahora bien el balón, tirando de experiencia, pero el balón de nuevo para España. Sí, les falta buscar un poquito la profundidad. Cuando recuperan en defensa intentan tocar en corto. Como decíamos, España está muy junta, muy compacta, no les deja maniobrar, siempre una jugadora encimando, no se pueden girar, ahí la roba, ¿no? Que tal vez las bandas deberían subir un poquito para buscar esa profundidad y la espalda de la defensa de España. Un campo de 105 metros por 65 y están 10 de las 11 jugadoras de España siempre metidas casi del 1,60 m en adelante. Ahí va Olga Carmona, la bicicleta, se intenta marchar de los rivales, ya la segunda acaba perdiendo el balón entre Castillo, que vía ese balón arriba, evitando, rechazando el peligro para que la recupere España. Va a servir la misma Llana, pues no, finalmente le cede el balón a la habitual, a Olga Carmona, que luce hoy el dorsal número 19. Aparte, las delanteras también de Panamá se acercan como Riley ahora mismo, en lugar de buscar ese desmarque que hablamos en ruptura, en profundidad, se acercan cogiendo más jugadores de España que se acerquen a la poseedora y complicándole la vida a su propia compañera. El balón para Marta Cardona, que alza la cabeza, pone ese balón para que lo baje Alexia. Ha intentado conectar a Alba Redondo, que se encontraba en posición de fuera de juego después de el pase filtradito de nuevo por parte de Alexia Putellas. Lo veníamos diciendo en la primera parte, que le gusta aparecer para después ceder ese balón entre líneas. Sí, aparece muy bien desde segunda línea, es una especialista, se coloca en 3/4 en esa posición de interior izquierdo y a partir de ahí recibe, se gira, aumenta la velocidad de balón para intentar sorprender a la defensa. Y me gustaría destacar que en el partido de hoy, de las 4 porteras que ha convocado para la prelista Jorge Vilda, la única portera que hoy ha quedado fuera de convocatoria es Helene Lete. No sé si esto puede significar algo. Bueno, él es el encargado, ¿no?, de ver en qué estado de forma han llegado las futbolistas, físicamente también. Recordemos que hay jugadoras que han ganado la Copa de Europa que han terminado hace menos de un mes de competir, otras que vuelven de lesión, y sobre todo le ha puesto un 11 para ver en qué estado de forma está cada jugadora. Y va a haber cambios, las 3 mujeres de las que hablábamos, Claudia Zornoza, Fiamma y Rocío Gálvez. Ese triple cambio que se prepara para entrar probablemente, como decía nuestro compañero Roberto Quintana, en el minuto 60, en la hora de partido, que es cuando normalmente los técnicos les gusta, ¿no?, formalizar cambios, cargar al equipo de piernas frescas y renovar este 11. El balón que despeja Bailey, forzada, la recoge Laia Codina, que mira de bajarla. Punto de recuperar España. Xiandra, que trata de proteger el balón y que poco le dura a Panamá. Ahora las recuperaciones de Olga Carmona
Sí, no tienen la suficiente movilidad, buscan recibir al pie y eso es complicado porque siempre tienes una jugadora detrás de ti presionándote y es difícil, ¿no?, que en ese duelo ganes a España, que físicamente está mucho mejor. Jana Fernández, el balón en diagonal para que lo corra Olga Carmona, encarando a su par, encarando a Castillo, girándose Alexia Putellas, cediendo prácticamente posición a la media luna, la Jacodina, y ese balón que acaba en las manos, como ven, de la guardameta del Tauro. Y Roberto recibiendo las últimas instrucciones, en este caso ahora Claudia Zornoza junto a Jorge Vilda. Sí, aparece también Montse Tomé, que ha estado pactando los cambios con todo el cuerpo técnico. Está también Fiamma ahora recibiendo instrucciones. En cuanto sepa quiénes son las jugadoras que se retiran, os voy avisando. Mientras sale a calentar también Atenea del Castillo. No, hay movimientos, ¿no?, en el banquillo del entrenador centenario con la selección española, de Jorge Vilda, que suma su partido número 100 al cargo del equipo. Ahí va Navalle. Y aunque me pille un poquito lejos, también veo que van a saltar dos jugadoras de Panamá al campo. Una es Emily Cedeño, la otra no consigo verla, está un poquito lejos. Stanner. Emily Cedeño, que precisamente anotó un hat-trick en el pasado partido que disputó. Riley Tanner es, perdóname. Riley Tanner es la futbolista que decíamos que acaba de fichar por el Washington Spirit, y Emily Cedeño anotó un hat-trick ante Gibraltar el pasado martes. La baja Alexia, trata de girarse, puede probar el disparo, a las manos la estirada de Jenny Bailey para evitar el doblete de Alexia Putellas. Y ahora con la derecha, recorta y lo intenta con la derecha, bien colocada la portera, pero bueno, está bien que coja confianza y sobre todo también con la pierna derecha. Vemos la repetición, cómo la bajaba con la derecha y el recorte con la izquierda, dejando prácticamente anonadada a Castillo con el dorsal número 4, que ha tratado de meter la pierna, pero que el recorte de Alexia ha sido espectacular. Esta es Jana Fernández, llegando al minuto 59 de partido. Sombrea, ¿no?, muchísimo Riley en este caso como jugadora más adelantada, no consigue tampoco lanzarse a por esa presión porque va prácticamente sola tras esas líneas juntas y defensivas que plantea Panamá, línea de 5 en defensa, línea de 4 en el centro del campo, mientras España se lo pasa bien moviendo el balón de un lado al otro, intentando encontrar espacios con balones filtrados como este para Alexia Putellas. Alba redonda, no consigue llegar y el balón a las manos de Bailey. Quería hacer bonito ahí ese pase filtrado para Alba, a lo mejor con pierna derecha, que no es la suya tan buena, no ha tenido la confianza suficiente para golpear, pero hay ocasiones que cuando estás cerca del área grande también tenemos, ¿no?, calidad suficiente para intentarlo desde ahí. El balón arriba para la pugna en la medular. Ese balón que ha botado, no ha conseguido conectarlo Marta Cox, que persigue a Ona Valle. El balón que le cede a Misa Rodríguez. El cuero ahora es para Laia Codina. Conduce la futbolista del Fútbol Club Barcelona. Y destacaba, ¿no?, Nacho Quintana, que en la selección española está plagada de grandes jugadoras, grandes futbolistas que han sido campeonas de Europa. El caso de Catacoy, María Pérez, Irene Paredes, Laia Codina, Jana Fernández, Aitana, Mariona, Salma, pero también campeonas de la Copa de la Reina, que también tiene su prestigio, como es el caso de Irene Guerrero, Marta Cardona, etc. Y esa falta ahora por parte de Castillo, no señalada por la colegiada griega, se la va a llevar la futbolista del Tauro, que trataba de conectar con Riley. Más astuta ha estado Jana Fernández, recuperando el balón para España. La presión ahora de Laia Codina, que salta la presión. Y ahora sí señala la colegiada esta falta. Muy sola, como tú decías, delante, pocas opciones, ¿no?, recibir, tienes a la central pegada a ti, girarte, no tienes más jugadoras delante de la pelota para intentar progresar y meterte en campo rival, y eso lo está acusando muchísimo Panamá. Van a ser 4 cambios, no solo 3. Primero los de Panamá, se va a marchar Marta Cox para que entre Riley Tanner. Entrará también Emily Cedeño, ahora veremos quién es la jugadora sustituida. Y 4 jugadoras. Atenea también se incorpora a las 3 que estaban calentando, no ha calentado demasiado la jugadora del Real Madrid, pero ahí se producen los cambios. La primera en marcharse Alexia, eso parece, ante la ovación del público. Primero tienen que esperar a que se marche la jugadora de Panamá. 4 cambios para España y 2 cambios para Panamá, en este caso. Sí, Marta Cox y Natalia Mills, las 2 panameñas que se marchan.
entran Cedeño y, como decíamos, Riley Tanner. Cargando de efectivos ofensivos Panamá. Y jugadoras que posiblemente serán titulares en el Mundial. La ovación de Alexia se puede escuchar, al menos nosotros desde la posición de comentaristas también. Y ahí están las jugadoras saliendo y entrando al terreno de juego por órdenes, por indicaciones de Jorge Vilda, que quiere acabar de perfilar su equipo para mañana dar la lista definitiva que irá al Mundial. Las 23 jugadoras, de momento 6 descartes después de la lesión de Sheila García, que dejaba esta convocatoria a 29 jugadoras. Las 4 en irse: Alexia, Jana, Laia y Marta. Las 4 en entrar: Atenea, Zornoza, Fiamma y Rocío Gálvez. Pues ahí están esos cambios propiciados tanto por Nacho Quintana como por Jorge Vilda para desarrollar los próximos minutos el juego en este partido entre España y Panamá. Y eres María de partido. Sí, María Pérez, quien ocupa la posición de central junto a Rocío Gálvez. Deseando conocer las 23 jugadoras que se desplazarán a las antípodas para disputar ese Mundial, mientras Panamá lo intenta con esa acción a balón parado. Las opciones que acaban en las manos de Misa Rodríguez, que recogía ese balón, cediéndolo ya en corto para que juegue España. Esta era Rocío Gálvez jugando para María Pérez, futbolista del Real Madrid, abriendo a banda para Olga Carmona, pegada a la línea de cal y baja a recibir a Atenea del Castillo, explosiva donde las haya la jugadora cántabra, encarando en ese 1 para 1, se quiere marchar, tiene que recular un poquito, frenarse, y ha sido la última a tocar Emilia Cedeño. Pues no, yo tampoco lo entiendo, tampoco lo entiende Atenea del Castillo, ese balón que va a ser servicio de puerta. Y Tanner, que entra en la parte izquierda, una jugadora velocísima, y a partir de lo que hablábamos, ¿no? Tal vez están buscar la profundidad que no han tenido la primera mitad, mandando balones largos a la americana panameña. Y le pide Jorge Vilda a Atenea que siga y que lo intente constantemente. La primera que ha tenido lo ha intentado, no le ha salido, pues que continúe haciéndolo. El lanzamiento de la guardameta lo va a pelear Zornoza. Está Fiamma, le roba el esférico la futbolista panameña y poco le dura, como decíamos de nuevo, al combinado visitante, que se erige como uno de los rivales quizá menos temibles en el grupo en el que está emparejado con Brasil, con Francia, dos potencias a nivel mundial en cuanto a fútbol jugado por mujeres. Y ojo, porque viene el ataque de España ahora en este costado derecho. Le ha robado la cartera Jaén, y es Claudia Zornoza quien metía la pierna para intentar recuperar el balón. Eva Navarro, cuando para Ana Valle. Claudia Zornoza cediendo de cara para Rocío Gálvez, luciendo hoy el número 20. Esta es Olga Carmona, que amaga con irse por dentro, lo hace por fuera. El centro de Olga, segundo palo, de la mano Riley. El balón que consigue aguardar entre sus manos para evitar así el peligro. Bueno, y pone cara de circunstancias, pidiendo: no tengo a nadie delante a quien pasar la pelota, intentar sorprender a España de alguna manera. Y ahora es Olga Carmona la que lleva el brazalete de capitana en esta segunda parte para España. Si no veo mal, Roberto Quintana, si no, desmiéntemelo. Estoy ahora mismo intentando fijarme, pero no consigo ver a Olga Carmona desde cerca. En cuanto lo pueda confirmar, os digo. Nosotros, como es visible en esta toma también, ¿no? Creemos que sí que lleva el brazalete, así que Olga Carmona será la capitana en esta segunda mitad. Mientras Montenegro intentaba marcharse, ha forzado ese servicio de banda que va a servir Castillo. Es el lateral derecho. Cedeño va a tratar de marcharse de Olga Carmona. La pequeña presión ha sido suficiente como para forzar ese servicio de banda favorable al combinado de Jorge Vilda. Siempre buscando tener superioridad numérica tanto en defensa como en ataque, y eso produce que los duelos ganes tú siempre la pelota, siempre normalmente en ataque también, buscando 2 contra 1 las bandas, 1 contra 1 con el talento que tiene España, y en defensa lo hemos visto que les dura poquísimo la pelota a Panamá cuando están arriba, porque España, bueno, las ayudas las hace muy bien.
Y una España en la que han vuelto, ¿no?, 3 de las 15 futbolistas que en septiembre quisieron no ser convocables: Ona, Mariona y también Aitana. Ojo que viene Fiamma por la izquierda, mete el balón atrás, lo puede probar ahora Atenea. El remate espectacular, poco puede hacer Bailey para que la futbolista del Real Madrid anote el 7º tanto para España. Gran gol por parte de la futbolista que salía desde el banquillo. Clavo frescura, le ha dado explosividad de mano izquierda a este combinado español. Combinando muy bien, con Fiamma, levanta la cabeza, pasa atrás, ella está a punto más de marcarla y con la izquierda Atenea machaca a la portera literalmente muy cerquita del área pequeña. El 7º gol de Atenea del Castillo en 26 partidos con la selección española, mientras ha sido marcar y se han marchado como un 30 o 40% de los focos del estadio. Ya pone la gente, el público, el toque de humor y saca los teléfonos móviles para iluminar. Esperemos que pueda continuar el partido. Esperemos que así sea, mientras ven la acción repetida del 7º tanto, la incursión por banda izquierda de Fiamma, ese balón que sale rebotado y que mete las manos Bailey, pero que no es suficiente. No la vio salir tampoco, no se esperaba que la pelota fuera tan alta. La izquierda con Atenea muy bien y la coloca, prácticamente la sorprende porque no vio salir la pelota. Y la colegiada yo creo que está tratando de averiguar qué es lo que ha sucedido con los focos, porque realmente, y aquí lo ven en pantalla, la afición, como decía Roberto Quintana, disculpa, se lo toma con alegría, con humor, pero realmente la visibilidad es poca. Sí, está la colegiada ahora mismo comunicándose con la cuarta árbitra también y pidiendo que bueno, pues intenten encender de nuevo los focos, mientras estamos viendo, a la árbitra griega que dice a las jugadoras de Panamá que pueden ir a refrescarse, que esto les va a llevar un minutillo. Llegamos al minuto prácticamente 69 de juego, a la espera de resolver este pequeño problema con la iluminación del estadio Román Suárez Puerta, donde juega como local el Avilés. Así que a la espera de esto, pues nada, podemos comentar que se muestra muy activo el técnico mexicano, dando instrucciones a sus jugadoras. Y las españolas que, bueno, están en su sitio cada una, conversando también algunas entre grupos, pero haciendo ejercicios de movilidad para no enfriarse, porque realmente la temperatura, a que a muchos les sorprenda por las cálidas temperaturas que están habiendo últimamente en el territorio español, hoy hace bastante frío aquí en Asturias. Y estoy dándome cuenta, Nacho Quintana dando instrucciones a Salazar diciendo abre la pelota, está Tanner que es rapidísima, ¿no? Y aparte de ahí pueden hacer daño, como tú decías, las jugadoras españolas haciendo ejercicios de calentamiento y parece, ¿no?, que vuelve la luz. A ver si poco a poco se recupera, mientras, como decíais, instrucciones también de Jorge Vilda hacia Ama Benítez, muchas jugadoras hablando entre ellas, calentando en este estadio Román Suárez Puerta, construido en el 43, que volvió a ser inaugurado en el 99 y que tiene unas dimensiones de 105 por 65. En esa toma larga que veis antes se podía apreciar, por cierto, una pista de atletismo que había aquí antes, donde, por cierto, se celebraron hace ya un montón de años campeonatos de España de atletismo. Pues aquí está jugando la selección número 6, la sexta en el ranking FIFA, solo por detrás de países de potencias en el fútbol femenino, que son Estados Unidos, Alemania, Suecia, Inglaterra y Francia. Es un dato que lanzó la FIFA hace apenas unas semanas, justo 3 días antes de que Jorge Vilda diera a conocer esta prelista de 30 jugadoras que han acabado siendo 29 por la lesión de Sheila García a última hora, que se tuvo que marchar de Benidorm, donde España hizo un pequeño stage, estuvo unos días preparándose, los primeros días de concentración antes de ir, ¿no?, a viajar a las antípodas, que lo harán desde Dinamarca, donde el 5 de julio, la próxima semana, se enfrentarán a esta selección, las futbolistas danesas que también estarán presentes en el Mundial. No, y posiblemente hay otro amistoso una vez allí, ¿no?, también para prepararse de cara a ese primer partido, y esperemos que todo vaya sobre ruedas. Pues le dicen a la colegiada que arranque el partido, aunque si os digo la verdad, yo no veo que haya muchas luces nuevas encendidas. Pues no, pero ojo, porque viene Maite Oroz
Y ese balón que se ha marchado por línea de fondo tras meter el pie la futbolista con dorsal número 6 de Isiré Salazar. Va a servir de banda Hilary Jaén, futbolista del Tauro, que ha jugado 22 partidos con la selección desde que Nacho Quintana está al cargo del equipo, 18 partidos como titular. Una futbolista que venía de jugar en Estados Unidos en el John's College. Y hablabas de que la selección española ocupa el número 6 en el ranking FIFA. Panamá es la 52, tampoco es una bicoca, que no nos engañe el resultado de 7-0. El balón que tiene España desde el flanco derecho, el pase en vertical que intentaba probar y hacerle llegar a Eva Navarro. Y están siendo condiciones bastante complicaditas de ver también las jugadoras desde nuestra posición de comentaristas. Imagino que también tú, Roberto Quintana, tienes tus pequeñas dificultades también para visualizar a las futbolistas desde el otro costado, porque es que la visibilidad es bastante baja debido a la ausencia de luz en este estadio. Especialmente en una de las dos bandas, como se puede apreciar ahí en la imagen, hay pues ciertos lugares en los que se ve menos, pero que todos los males sean esos, oye. Ahí está Baltrin con el dorsal número 23, jugando atrás para su portera, para Bailey. Baja a recibir Chandra. La presión ahora de Alba Redondo, la apertura del costado derecho para Castillo, la presión atenuante de Atenea del Castillo, la pérdida por parte de Panamá, Claudia Zornoza, que se revuelve, toca atrás para María Pérez, quien juega para Misa Rodríguez. Y Tanner, que ha intercambiado su posición como extremo por la izquierda en la punta de ataque y dejarle por la izquierda. Llegamos al minuto 73 prácticamente y medio de partido, con el marcador, como ven, abultado con ese 7-0 en el marcador. Decíamos que era muy importante para España marcharse, ¿no?, del país con buenas sensaciones, con un ambiente agradable entre compañeras después de una época difícil dentro del vestuario de la selección española. Y al parecer no ha habido algo que denote, ¿no?, un conflicto interno ya dentro del vestuario. Las futbolistas, las 3 de ellas de las 15, han sido bienvenidas y esperemos que haya una gran unión del combinado nacional, porque en el Mundial se necesita y mucho. Y ojo, que se la puede llevar Alba Redondo tras el fallo en defensa de Panamá. Y ese balón que se pierde por línea de fondo, no va a ser saque de esquina. No se entendieron, en la primera parte también ocurrió la misma situación, central y portera no se entiende y eso provoca, ¿no?, que las jugadoras de España más listas, con más ambición de recoger esa pelota, pues intenten producir algo bueno. Y un córner, ¿no?, que a punto estuvo de sorprender a la portera de Panamá. La confusión entre Baltrip y Bailey, ocasionando esa acción de peligro de Alba Redondo. Es Claudia Zornoza de la que va a poner el centro, buscando el primer palo. Alba Redondo se la va a llevar Pinzón, sorteando rivales. El balón arriba, buscando a Riley, que intentaba probar ese cañito, ese túnel sobre Maite Oroz. No lo ha permitido la futbolista del Real Madrid. Y tratando de marcharse en el costado derecho, Claudia Zornoza. La recuperación del esférico por parte de Panamá, enviando ese balón arriba, buscando a quizá la futbolista más rápida a nivel ofensivo como Stanner. Sí, es cierto, también golazo frente a Gibraltar, una jugadora con mucha velocidad, una jugadora que te puede aportar eso, aportar la profundidad que reclamamos en la primera parte y sobre todo que se estire un poquito el equipo para poder salir de su propia área. Mismo resultado, pero a su favor, fue la de la selección panameña ante Gibraltar, 7-0. Correcto, hace apenas unos días ese balón que ponía una Valle, Atenea del Castillo la recoge, intenta marcharse de Emily Cedeño, tiene que jugar con Olga Carmona, lo vuelve a hacer de nuevo con la actual capitana en este preciso instante, en este partido, en esta segunda parte frente a Panamá, luciendo el brazalete de capitana Olga Carmona. Girándose Rocío Gálvez y ese balón que se ha marchado por línea de banda no ha conseguido salvarlo Atenea del Castillo. Haciendo una presión un poquito más sincronizada, Panamá con más jugadoras arriba y sobre todo ya intentando hacer un bloque medio alto, ¿no?, que no deje salir con tanta facilidad a España. Y va a entrar Quintero, una de las viejas conocidas de nuestra liga, puesto que se ha marchado ya del Alhama y jugará en la liga francesa. Entra al campo Aldriz Quintero, se marcha Carmen Montenegro.
Pues precisamente a Luis Quintero, que jugará en el Fútbol Club Fleury en Francia y que no jugó en el pasado partido debido a unas molestias, pero ya recuperada. Hemos podido hablar también antes del partido con Nacho Quintana, con el seleccionador mexicano de Panamá, y nos decía que ya estaba recuperada la futbolista de 21 años que, como bien decía Roberto Quintana, militaba esta temporada en el Alhama, equipo que ha descendido de la primera división femenina de España. Una jugadora con muchísima proyección. Sin lugar a dudas, otra con mucha proyección, Fiamma, cediendo para Claudia Zornoza. Precisamente Fiamma es la futbolista más joven de esta convocatoria de 29 jugadoras. 19 añitos tiene la de Denia, la jugadora del Valencia. Es su segundo partido, por cierto, y con la camiseta de la selección. Y una futbolista, además, muy importante en el conjunto de Valencia, con 29 partidos jugados, 27 como titular, 3 goles y 6 asistencias. Es la máxima, bueno, ha sido esta temporada la máxima asistente de su equipo. Sí, ex del Levante, y la verdad es que ha progresado también, se le veía, ¿no? Maneras cuando empezó más jovencita y poco a poco ha ido cogiendo muchísima experiencia y buscando su lugar en el campo. Olga Carmona viene con ganas de ponerla directa, cede el balón para Fiamma. El balón ahora sí, esférico para Alba Redondo. Fiamma. Ese balón que se marcha desviado. Buscaba la rosquita con la derecha. Y el balón que ha salido despedido por el costado izquierdo de la portería, defendida por Bailey. Y qué bien la tocó, con Sutiliza intentó colocarla a la izquierda de la portera de Panamá, porque habían tantas piernas que era prácticamente no hacer otro tipo de golpeo imposible. Y cómo ha metido la pierna Valtripé para evitar el disparo de la máxima anotadora de la Liga Española, como es Alba Redondo. Ese balón que caía a los pies de la más jovencita de la selección española. Hablabais de la juventud de Fiamma y de la calidad que veníais viendo desde hace tiempo de la jugadora del Valencia, y es que fue campeona del mundo sub-20 el año pasado, una selección en la que estaban también Salma, que marcó creo que 2 goles, ahora hablo de memoria, en la final, y también estaba Inma Gavarro, la máxima goleadora de aquel torneo. Y tanto estas dos jugadoras, tanto Inma como Salma, para ello lo que comentaba Roberto Quintana en su partido, en el debut frente a Argentina en el pasado mes de noviembre, anotaron goles. Un debut soñado. Esta es Atenea del Castillo, José Pase que probaba para Fiamma, acaba en los pies de Bailey, pero qué intención le ponía con esa rosquita, buscando a Fiamma. Sí, con el exterior no fue preciso el pase, pero la idea era buenísima. Además está muy bien Fiamma llegando en segunda línea, rompiendo la línea defensiva, intentando hacer daño por ahí, sobre todo hundiendo la defensa de Panamá. Patricia, y hablabas al principio del partido. Hoy es un debe de España saber cómo hay que atacar una defensa de 5. No sé si estás contenta. Sí, hombre, sabes que normalmente España se encuentra con este tipo de equipos, excepto selecciones más grandes, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, te van a jugar así porque son temerosas de encajar muchos goles. Con 5 defensas tienes muy poca profundidad porque no tienes espacios y tienes que intentar hacer el campo muy ancho, darle muchísima velocidad, intentar buscar ese 1 contra 1 que España lo tiene también, y si la defensa se hunde, sobre todo buscar golpeo desde fuera del área. Faltan 10 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario, los 90 minutos de partido. Probablemente en el descuento se añadirá un poquito más debido a esos problemas técnicos de iluminación en el estadio Román Suárez Puerta, donde España está venciendo por 7-0 a Panamá. Podrían ser muchos más, de no ser por la gran actuación en el día de hoy de su guardameta, de Bailey. Sí, un partido para probar, ¿no? Jugadoras que normalmente no juegan juntas, pues darles ese tiempo y ese espacio para que se conozcan, para que empiecen a jugar, para que cojan horas, ¿no?, dentro de un terreno de juego, y es importantísimo con tan poco tiempo para el Mundial que vayan cogiendo confianza los jugadores de España. Ojo, porque viene Navarro, intentaba el pase filtrado, se ha estrellado la defensa numerosa de Panamá, se podría decir así. Y Reilly, el balón que intentaba enviar para Tanner, que se desespera, la futbolista del Washington Spirit. Una jugadora que va a tener mucho futuro jugando en la Liga Americana, una de las más prestigiosas, y tú muy bien lo conoces, Patricia, del mundo.
y son jugadoras que tienen raíces, ¿no?, de otros países, ven que no pueden competir en la selección de Estados Unidos y bueno, aprovechan sus apellidos para intentar ayudar a otros países. Eso es, porque precisamente Riley Turner, la que estábamos comentando, es nacida en Estados Unidos, pero tiene la madre panameña, así que, como bien dices, tira de apellidos. Ahí va Tenea, el balón para Maite Oroz, apertura y la incorporación de Ona Valle, jugadora que acaba de fichar recientemente por el FC Barcelona después de su estancia en el Manchester United. Y Ona Valle, ¿no?, que le encanta dar profundidad y darle velocidad en la banda en la que actúa, puede ser derecha o izquierda, poco participativa, porque bueno, la situación tampoco se ha dado, como decíamos, España mucho más, tanto por ciento jugando por la izquierda que por la derecha. Parecía dura la falta de Claudia Zornoza sobre el líder cedeño, y la colegiada ha dejado seguir el juego, no ha interpretado falta en esa acción, así que ahora sí, la falta cometida sobre Eva Navarro, señalada de forma contundente sin pensárselo. La colegiada griega, aquí vamos a ver la acción repetida, es clarísima la falta. Sí, le mete el pie de mes, falta para una zurda, para Zornoza. Está un poquito lejos, ¿no?, pero veremos lo que intenta. Pues ahí va la futbolista del Real Madrid junto al esférico, dos jugadoras de Panamá en la barrera, y aquí el dato: 11 faltas cometidas sobre España, 11, Panamá 12. Claudia Zornoza pasa por encima del balón Maite Oroz, el balón para Alba Redondo, jugada que salía a la perfección, de no ser porque la máxima goleadora estaba ubicada en fuera de juego. Y las megafonías del estadio que siguen celebrando el gol igualmente. Está la megafonía a tope cantando gol, pero ahora parece que se han enterado de que no, de que era fuera de juego. Envía ese balón arriba la selección panameña. La va a intentar luchar líder cedeño frente a la presencia de Oba Carmona y acaba cometiendo falta sobre la futbolista sevillana. Se lamenta la dorsal número 7, que precisamente anotó un hat-trick, decíamos, frente a Gibraltar en el último partido que jugó la selección panameña. Lo intenta, Panamá pisar campo rival, campo de España, pero es prácticamente imposible porque está muy concentrada España en defensa, siempre teniendo dos jugadoras contra una, y bueno, hacen el campo también muy cortito ellas, eso facilita la presión transferida de España. Deberían de buscar un poquito más, darle profundidad, hacer el campo un poquito más largo para ellas para tener más opciones de llegar al área de España. Ese balón que no puede controlar Olga Carmona, quien había sido previamente objeto de falta, y va a sacar en este costado derecho la selección de Panamá, buscando arriba a sus compañeras, pero esa tenía del Castillo, que tocaba de cabeza, la remueve con el dorsal número 6 de Desiree Salazar para recuperación de España. La triangulación en el centro del campo, Fiamma para Zornoza, que se la coloca, se la acomoda a la pierna zurda, se lanzaba al suelo con contundencia Riley. Ha forzado ese servicio de banda a España. De nuevo Riley al suelo, ese balón que acaba en la cabeza de Alba Redondo, y se quejan las futbolistas de España de la contundencia, de la agresividad por parte de Riley, que yo creo que llegadas estas alturas de encuentro debe estar prácticamente desesperado después de no tocar balón en todo el partido e ir corriendo de un lado al otro. Sí, y además que cansa muchísimo, cuando no tocas la pelota y la persigues constantemente, no recibes, compites y no ganas duelos, al final mentalmente es agotador. Claudia Zornoza era quien metía la cabeza, y ese servicio de banda que ha conseguido rascar el conjunto visitante. Se adelanta Olga Carmona, sin embargo se la lleva al líder cedeño, que intenta hacer la suya, la guerra por su cuenta, intentando conectar con Tanner. Más atenta ha estado María Pérez, que devuelve ese balón, el cuero para Misa Rodríguez. Miraba y trataba de jugar en corto, lo hace ahora en la aparición de María. Una María que ha sido titular en este partido, como ven, y que todo se prevé, ¿no?, que va a jugar los 90 minutos. Quizá era una futbolista que estaba a prueba, ¿no?, por parte de Jorge Vilda, y que por lo pronto, por lo que hemos podido ver, ha dado, si no la mejor, de sus mejores versiones. Además que te ofrece dos registros, ¿no?, como central, como pivote defensivo, y la verdad es que lo ha hecho muy bien en este partido. La Real Federación Española de Fútbol quiere agradecer a Avilés Industrial, al Ayuntamiento de Avilés, al Principado de Asturias y a la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias su apuesta por el fútbol femenino.
megafonía agradeciendo a Asturias, a esta comunidad autónoma, el apoyo recogido para España, para disputar este partido, para albergar el último encuentro de la selección española en el país. Onavalle se marcha buscando la profundidad, deja atrás a Pinzón, recupera la posición la defensa panameña. Onavalle que juega atrás para Eva Navarro. Ya está para María Pérez, jugando con comodidad de España en campo contrario. Rocío Gálvez avanzando metros, encontrando entre líneas a Atenea del Castillo, que intentaba ese recorte sobre Castillo. La deja pasar, qué bonito lo ha hecho Maite Oroz, el pase atrás, no llega a conectar con Fiamma, el centro de Eva Navarro, pero otro córner más para España. Le cuesta cada vez más, ya son 87 minutos de juego, le cuesta defender, bastante descoordinación, y eso lo aprovecha muy bien España por las bandas. Interesante también ver cómo ataca España esa zona mixta en los córners, porque se va a encontrar también en el Mundial con ese tipo de defensas. Ahí va la futbolista madrileña, segunda temporada en el Real Madrid, va a ser quien lance ese córner, pasadito, mete la cabeza Riley, la va a recuperar Fiamma. Y ojo porque Xiambra es la futbolista que encima Fiamma se desenvuelve a la perfección. Ese balón atrás que acaba estrellándose en el cuerpo de una futbolista de Panamá, Línez Cedeño, que se marcha hasta de 3 futbolistas españolas. Sigue la aventura en solitario por parte del extremo derecho de Panamá. Va a servir de banda Olga Carmona, pero antes se va a producir un cambio en las filas del combinado dirigido por Nacho Quintana. Se marcha Carla Riley y entra Erika Hernández. Este es probablemente el último cambio que se va a producir en este partido entre España y Panamá, con la contundente victoria del combinado español en tierras asturianas. Erika, que también marcó el día de Gibraltar. Correcto. Futbolista que milita en el Plaza Amador de Panamá y que ha jugado 18 partidos con la selección. Insistimos, todos estos datos son de la era de Nacho Quintana. Hablábamos con el jefe de prensa y nos decía que previo a la era de este seleccionador no hay referencias de datos. Así que todo lo que os decimos es, mientras Nacho Quintana ha estado al cargo de este equipo, que la ha llevado a ser debutante en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que dará inicio, que comenzará el 20 de julio, el 21 para España. El fuera de juego indicado por la colegiada griega, ya lo pone en marcha, pone el balón en juego España. María Pérez, jugando con su compañera en el eje de la zaga, con Rocío Gálvez. Se le escapa el control a María Pérez, recupera Onavalle, la tranquilidad para el combinado español ante la presencia de Pirolaban por ahí. Albiz Quintero en este caso. Sí, un poquito más arriba la defensa, ¿no? de Panamá, intentando, como decíamos, no dejar salir tan fácilmente a España desde atrás. Es lo que ocurre, que España tiene suficiente calidad, ¿no? Pero a través de movilidad, sobre todo en el centro del campo, de buscar desmarques, de ser dinámicas, buscar la opción de pase, buscar el espacio y sobre todo aprovechar el espacio que genera la jugadora de Panamá, que salta. Y hablando de despacho, ¿no? Que te salía esa palabra, Patricia, se gestó un hito, ¿no? Histórico para nuestra selección, mientras vemos que se añaden 4 minutos. Se negoció, ¿no? El tema de la conciliación familiar para las jugadoras de España, del combinado español, que firmaron las capitanas actuales de la selección española frente a el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Y hay que anunciar pues, que las futbolistas que sean madres con hijos menores de 2 años podrán ver a sus familiares cada día al menos un ratito, más flexibilidad en los momentos de descanso y desconexión, que también es necesario durante una estancia tan larga de prácticamente 1 mes y medio. Se podría decir desde que están convocadas en esta prelista hasta el último partido que disputen en el Mundial. Y José Balón, que está desviado sin problemas para Misa. Sí, veíamos a Alex Morgan hacer su rueda de prensa también, ¿no? Con Estados Unidos, con su hijo al brazo. Lo hemos visto también en otras ocasiones con diferentes jugadoras americanas de Estados Unidos en otros mundiales. Y por qué no si puedes compatibilizar el espacio con tus hijos.
Rocío Gálvez cediendo el esférico para Olga Carmona, metía la pierna al línea cedeño con el dorsal número 7, la bajaba Adriz Quintero, la exfutbolista de la Lama de Murcia, ahí a punto de enganchar línea cedeño a Olga Carmona. Se desespera la portadora del brazalete de España después de esas pequeñas infracciones, esos pequeños toquecitos, ¿no?, que están dejándole como recado a las jugadoras panameñas a Olga Carmona. Pase interior, buscando a Maite Oroz, la pérdida de posesión de España. Y los envíos en largo, buscando quizá la guerra en solitario por parte de algunas jugadoras ofensivas de Panamá, porque tampoco están pudiendo hacer gran cosa, no están pudiendo combinar tampoco en el centro del campo, no encuentran espacios y balones arriba constantes que acaba recuperando por su buen posicionamiento de la defensa España. Contra equipos superiores tienes diferentes maneras de actuar, ¿no? También depende de físicamente cómo te encuentres. Puedes quedarte abajo, intentar robar, cerrar el centro del campo, seguir a la contra cuando la tengas, o hacer un planteamiento más ofensivo que es ir arriba, marcaje individual, pero para eso hace falta mucha solidaridad. Ojo que viene Adriz Quintero, la pierna que mete Rocío Gálvez para evitar el peligro. Tanner, que había cortado el balón en el centro del campo, en la medular, y ese balón que lo enviaba al exfutbolista de la Lama, presente jugadora del Fleury 91 francés. Ahí estaba Quintero tratando de hacerse con el balón. Esa era Jaén, que no ha puesto la fuerza suficiente como para evitar que España recupere el cuero. Ahora sí, la falta señalada por parte de la colegiada griega sobre Maite Oroz. Ahí Salazar la tenía que hacer, ¿no?, para evitar la contra, y eso es el temor que ha tenido Panamá durante la primera mitad, no irse arriba para que España no le gane la espalda, pero date cuenta en estos minutos que está haciendo un poquito un bloque más alto, ha propiciado robar la pelota en 3/4 y tener sus primeras ocasiones. María Pérez, el balón filtrado para Maite Oroz, la incorporación de Ona Valle, se tiene que frenar, juega atrás. Esta es Maite de nuevo jugando con Ona Valle, caza a la cabeza. El balón atrás, puede rematarlo Olga Carmona. Ese balón que sale desviado, lo probaba con la zurda la jugadora sevillana. Ese balón que pierde por línea de fondo. Complicado el remate, se le quedó un poquito atrás con la zurda, la pierna muy arriba, era difícil de hacer un buen remate. Quedan prácticamente segundos para que termine el tiempo extra en este partido que ha enfrentado a España a Panamá, una debutante en el Mundial del próximo verano, y así termina con este 7-0 en el estadio Ramón Suárez Puerta. Victoria contundente en tierras asturianas, así se despide la selección española del territorio nacional para poner rumbo la semana que viene a Dinamarca, el penúltimo rival al que se va a enfrentar España antes de debutar en el Mundial de 2023. Una España que ha sabido a qué jugar, tiene un plan fijo, dominar el partido, jugar cerca de portería contraria, recuperar rapidísimamente, combina el juego vertical con el juego de paciencia como podido e intentar profundizar, también lo ha hecho por fuera, pero también aprovechar los carriles interiores como ha tenido ocasiones en la primera parte con Alexia. Los datos mostrados por Carolina y Juan Luis, encargados de mostrarnos estos grafismos que han ido apareciendo a lo largo de este partido. Como ven, 60% de posesión para España, 40% para Panamá. Sí que es verdad que la diferencia de posesión en la primera parte ha sido más abultada. En la segunda parte sí que es verdad que, a pesar de no generar peligro sobre la portería de Nisa, han tenido un poquito más el balón Panamá. Sí, pero el equipo no ha estado afortunado en la presión, en transición defensiva, no ha ajustado lo suficientemente y no controló el ancho del campo en ningún momento. Además hubo errores individuales, sobre todo por desgaste defensivo de algunas jugadoras. Sí, comentábamos que España va a disputar la semana que viene un partido frente a Dinamarca. Panamá, en su caso, hará próximamente del 30 de junio, es decir, desde mañana hasta el 12 de julio, un stage en Arabia Saudí. Y vamos a dar paso a Roberto Quintana, nuestro compañero, que ya está posicionado junto a Jorge Vilda. Muy buenas, Alicia. Hola, ¿qué tal? Estamos con el seleccionador español, con Jorge Vilda. Supongo que contento, ¿verdad? Sí, contento por lo que hemos visto en el terreno de juego. Se han metido goles, la afición ha respondido, el campo está perfecto. En principio ninguna lesión, así que un buen día para España. ¿Con qué te quedas de todo lo que ha pasado?
Bueno, que había jugadoras y hay jugadoras que se estaban pues, jugando un puesto por el Mundial, que lo han puesto muy difícil durante estas 2 semanas, hoy lo han vuelto a poner difícil, era también lo esperado. Ahora viene el momento de tomar decisiones, las 29 jugadoras están preparadas para venir al Mundial, pero al final solo pueden venir 23. ¿Os queda algo por pensar esta noche al staff para la decisión de mañana? Sí, por supuesto. Primero cenaremos y luego pues tendremos que reunirnos, yo creo que largo y tendido, para que haya fumata blanca. Pues nada, esperemos que la fumata blanca sea positiva mañana. Os deseamos toda la suerte posible de aquí a Dinamarca y por supuesto para Nueva Zelanda. Gracias. Bueno, pues las palabras de Jorge Vilda, ahora vamos a tener más protagonistas. Pues noche larga para el seleccionador español, que va a tener que mañana hacer oficial la lista de 23 jugadoras que son las que se van a marchar a las antípodas para disputar ese mundial que comentábamos, que será del 20 de julio al 20 de agosto, debut contra Costa Rica de España. Bueno, un rival asequible, ¿no?, para la selección española, y Roberto Quintana ya preparado con otra protagonista del partido. Pues ahora estamos con el lado panameño, con Marta Cox. Quería preguntarte, Marta, bueno, las sensaciones supongo que no son buenas, pero ¿con qué te quedas? Si hay algo positivo con lo que te puedas quedar. Pues me quedo con las ganas, con la actitud que tuvieron mi compañera. Era un rival muy difícil, lo sabíamos, España no es cualquier cosa. Y pues creo que hicimos cosas buenas también, aunque no se dio el marcador. Pero la idea es que el equipo sigue prevaleciendo, sigue intentando, pues sigue hacia arriba, y pues la idea de esto es seguir preparándonos. ¿Cómo has visto a la selección española? ¿Qué te parece de cara al Mundial? Pues muy técnica, muy bien, creo que son jugadoras extraordinarias, en la cual admiramos algunas y pues nada, creo que nos han ayudado bastante, al igual que creo que ellas piensan que también les hemos ayudado. ¿Dónde crees que está vuestro listón en el Mundial? ¿Dónde crees que está vuestro listón en el Mundial y dónde pones el listón de España? ¿De España? Pues muy alto, la verdad que sigan así, y la idea es que el fútbol siga avanzando, que el fútbol siga creciendo, que España siga creciendo, y al igual que así como crezcan ellas, también nos ayuda a nosotros a crecer. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte también para Nueva Zelanda y para usted. Gracias. Y estamos con otra de las protagonistas, se va a acercar aquí en unos segundos Esther. Esther, muy buenas. Hola Esther, así no despedimos con una de las goleadoras, de hecho 2 veces, 2 tantos ha marcado la jugadora de la selección española, exjugadora, ya no sé si decirte, del Real Madrid. Lo primero, preguntarte por lo que has hecho hoy aquí, supongo que muy feliz. Pues sí, bueno, muy contenta, ¿no?, con el resultado. Al final estamos preparándonos, hay que probar muchas cosas y bueno, al final ha salido bien, así que a seguir en esta línea. Hay cosas también que mejorar, pero bueno, aún quedan 2 partidos más de preparación. ¿Con qué te quedas de lo que ha hecho la selección? Le preguntaba ahora a Marta Cox, que ellas no han podido sacar casi nada positivo de aquí, vosotras supongo que sí, cuéntame. Bueno, sobre todo la presión tras pérdida, ¿no? Es algo en lo que estamos haciendo muchísimo hincapié. Y bueno, creo que se notaba el equipo, ¿no?, con esa chispa, con ese ritmo que a veces, ¿no?, hay que tenerlo, y en lo que hemos hecho mucho hincapié. Así que esa presión tras pérdida ha sido muy buena, hemos presionado arriba, hemos sido valientes. Y luego, bueno, tenemos otras cositas, ¿no? La circulación quizás tenemos que hacerla un poco más rápido, pero bueno, como digo, queda tiempo para seguir trabajándolo. ¿Cómo has visto al grupo? ¿Cómo crees que están el resto de tus compañeras? ¿Cómo es el ambiente dentro de esta selección? Pues la verdad que yo creo que cuando todo el mundo tiene el mismo objetivo, cuando hay un mundial por delante, cuando tienes la ilusión de conseguir, ¿no?, cosas grandes, en este momento el objetivo era Panamá, cuando se consigue el objetivo, pues dentro hay un buen ambiente y nada, muy feliz, ¿no?, al final de estar aquí, de ver cómo estamos y hasta dónde queremos llegar. La última que te hago, 2 días para que termine tu contrato, ¿dónde estará tu futuro el año que viene? Bueno, ahora mismo está aquí, o sea, mi mente está aquí 100%, o sea, es todo con la selección, espero, ¿no?, disfrutar, seguir disfrutando y nada, o sea, mi cabeza está en la selección española, en ningún sitio más. Pues que sigas marcando los mismos goles que hoy, todos los partidos posibles de aquí en adelante, y muchísima suerte para Dinamarca primero, para Nueva Zelanda y Australia después. Muchísimas gracias. Pues nada, las palabras de Esther González, bigoleadora en el día de hoy. Estos son todos los protagonistas de la noche entre España y Panamá, en la que la selección española ha vencido por 7-0. Gracias Roberto Quintana por tu enorme y gran trabajo. Patricia Campos, nosotras
también nos vamos a despedir. Gracias también a ti. Muchas por gracias. tu trabajo, por tu ilusión, por tus ganas, las mismas que tiene la selección española de seguir creciendo. La semana que viene, el día 5, os esperamos para disfrutar juntos España-Dinamarca con este 7-0 frente a Panamá. Nosotros nos vamos a marchar de este estadio Román Suárez Puerta. Gracias por todo, hasta pronto.